Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Centro Pignatelli, a quien agradecemos su acogida y lo fácil que nos han hecho las cosas para organizar esta conferencia. Soy María Consuelo Alcalá, presidenta de la Asociación TC Aragón, organizadora de esta conferencia. La Asociación TC Aragón es una entidad sin ánimo de lucro, formada por familias de personas afectadas por un trastorno de la conducta alimentaria, que trabaja en la prevención, la sensibilización y el acompañamiento, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias, así como de promover un cambio social y político en torno a esta problemática. ¿Por qué es necesaria una asociación así? Porque el día a día con esta enfermedad es muy complejo. Aislamiento, incomprensión, vigilancia constante, desgaste emocional, sensación de impotencia, culpa, miedo. Para las familias, el reto es aprender a acompañar sin perdernos, encontrar información fiable y espacios donde compartir nuestras cargas sin juicios. Necesitamos herramientas concretas, orientación profesional y saber que no estamos solas. Y por eso tenemos hoy aquí al doctor José Luis Marín, dentro del ciclo de conferencias que estamos organizando sobre la salud mental. Sobre salud, como diría el doctor Marín. El doctor Marín es pionero en psicoterapia breve y medicina psicosomática y reconocido psiquiatra y psicoterapeuta, con más de 40 años de experiencia. Como líder del Foro Internacional para la Formación de la Psicoterapia, ha sido una figura clave en el avance de la medicina psicosomática y la psicoterapia en España y a nivel internacional. Su enfoque integrador y basado en la evidencia han transformado la práctica terapéutica, poniendo énfasis en la relación mente-cuerpo y los determinantes sociales de la salud mental. Estamos más que encantados de tenerlo en Zaragoza y deseando que nos hable de esa rebelión sin conflicto y de cómo cambiar la mirada de la salud mental para colocar a la persona, su biografía y su contexto en el centro. Doctor Marín, tiene la palabra. Consuelo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Y estoy abrumado, tengo que reconocerlo. Estoy abrumado, estoy muy emocionado, estoy encantado. Son muchas emociones juntas, pero creedme, son exactamente así. He tenido oportunidad de conocer a una parte importante de la Junta Directiva de TC Aragón hace un par de horas y estoy, como os decía, encantado y muy emocionado de ver el trabajo que hacen, el trabajo que están haciendo. Estoy muy agradecido a que me hayan permitido estar aquí, muy agradecido a que estéis todas y todos aquí, claro. Y tengo que confesaros que preocupado, porque después de la presentación que ha hecho Consuelo, además, no sé si las expectativas que os han hecho llegar hasta aquí se van a compensar. Ojalá que dentro de una hora y pico podáis salir de aquí diciendo, bueno, ha merecido la pena, en lugar de estar paseando por una ciudad como esta, ¿no?, tan maravillosa, un día que además hace sol. No sé en Aragón, pero los madrileños nos parece raro que aparezca el sol en estos últimos 2 meses. No tenemos, hemos perdido la práctica, y cuando aparece el sol, que son solamente durante unos minutos, nos parece un fenómeno raro que no entendemos muy bien. Así que, pues esto, después de confesar mi emoción y mi preocupación y mi agradecimiento, pues pues voy a compartir con vosotras y con vosotros, voy a compartir esto que responde con una visión crítica, cariñosa de la mirada en salud mental en los últimos años. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué nos parece que puede tener sentido hablar de salud mental y de, además, atrevernos a plantear una rebelión sin conflicto, una rebelión cariñosa, naturalmente, nada violenta, ¿no?, compasiva? ¿Por qué nos parece que esto tiene sentido? Pues nos parece a muchos de nosotros y os parece a todas y a todos, por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque los resultados en todo esto que se llama salud mental en los últimos años, los resultados son malos.
son muy malos. Nunca hemos tenido tantos recursos, nunca se han puesto tantos recursos para la atención al sufrimiento psicológico y nunca hasta ahora también tenemos más fracasos, ¿no? La psicofarmacología, las expectativas que pusimos en la psicofarmacología hace 40 años no han de ninguna manera llegado a las expectativas que teníamos hace 40 o 50 años. En psicoterapia venimos también haciendo prácticamente lo mismo de hace mucho tiempo. Esto es, a mí me parece que ha llegado el momento. A mí, cuando digo a mí, es como representante de un amplio sector, ¿no?, de la psiquiatría crítica. Nos parece que ha llegado el momento de mirar al interior, de mirar a esto que llamamos salud mental y dejar de mirar hacia otro lado, que es lo que me parece que es lo que venimos haciendo desde hace algún tiempo, ¿no? La salud mental no existe. Esto es algo que, para empezar y para empezar a provocar y que sepáis por dónde van a ir los tiros, porque todavía estáis a tiempo de marcharos. ¿De acuerdo? Esto es, la salud mental no existe, la salud mental es una estrategia, es una forma de no ver, como luego señalaremos, de no ver el bosque general de la salud. Seguir hablando de salud mental es seguir fraccionando al ser humano. En algo que llevamos hartos médicos, psicólogos, profesionales, llevamos toda la vida escuchando, desde que yo empecé medicina hace muchísimos años, es que no se puede separar lo mental y lo corporal, ¿no? La unidad de lo mental y de lo corporal no se puede separar y, sin embargo, venimos haciéndolo sistemáticamente hace muchísimos años. Un edificio para estudiar lo mental, lo psicológico, otro edificio para estudiar lo corporal, ¿no? Hay carreras diferentes, conocimientos diferentes, centros asistenciales diferentes, especialistas incluso diferentes, ya no especialistas en salud mental, en psicología o en medicina, no, especialistas en rodilla. Hay unas especialistas en rodilla. Yo tengo una lesión deportiva de hace muchos años jugando al fútbol, me rompí el menisco y tengo una artrosis de rodilla izquierda, como todos a quienes fuimos operados de meniscectomía hace 40 años. A mí me atiende un compañero de un hospital en Madrid, un gran hospital en Madrid, que es especialista en rodilla, no es traumatólogo. Perdón, es traumatólogo, no, pero es traumatólogo de rodilla. No le preguntes por una columna vertebral o por un hombro o por un codo, es especialista de rodilla. En ese nivel estamos, ¿de acuerdo? Y me parece que es el momento de frenar. Me parece también que es el momento de frenar esta superespecialización, ¿no? De frenar esta parcelación, ¿no? ¿Somos especialistas o somos parcelistas, ¿no? Llevamos años fraccionando al ser humano. Me parece que eso tiene que ver, puede tener que ver con el hecho de que los resultados, en lo que se refiere al manejo del sufrimiento humano, sean malos, ¿no? La definición clásica de la salud de la Organización Mundial de la misma, como sabéis, la definición fundacional en 1948, y era, tiene alguna aportación posterior, ¿no? Pero un estado de completo bienestar físico, mental y social, estrechamente vinculado con el disfrute pleno de los derechos fundamentales del ser humano. Esta es una adenda que se hace después, ¿no? Pero quiero que lo reflexionemos durante unos segundos, ¿no? El disfrute pleno de los derechos fundamentales del ser humano, los derechos fundamentales del ser humano, ¿de acuerdo? Esto es, mientras hablamos de salud mental, a lo mejor no estamos mirando suficientemente bien esta última parte del texto, ¿no? Un estado de completo bienestar biopsicosocial. Daos cuenta del orden, porque seguramente el orden tampoco es especialmente inocente, ¿no? Y desde luego es en lo que se han cargado las tintas claramente en los últimos años, lo biológico, lo psicológico y lo social. Lo que sabemos hoy de los componentes de la salud con mayúsculas, ¿de acuerdo? Que la salud mental no existe, hacedme caso. Hacedme caso, entended lo que quiero deciros, ¿no? Claro. Luego salís de aquí y decís, qué barbaridad. Pero mi trabajo aquí consiste no para nada en tener la razón, no pretendo, hace muchos años que desistí de ello, pero mi trabajo aquí consiste en provocaros. Decía Ortega, uno de mis filósofos de cabecera de mi adolescencia, Ortega y Gasset, decía que la única función social del intelectual, y todos los que estamos aquí, nos guste o no, estamos ahí, la única función social del intelectual es la provocación. Yo lo que quería hacer esta tarde es provocaros y luego después, a partir de la provocación, decidís lo que queréis hacer y lo que queréis pensar. Los componentes de la salud, que solamente hay una, como planteamos hoy, es el contexto social. Esto es, lo biopsicosocial, tenemos que revisar el sentido. Tal y como entendemos hoy la salud, tendríamos que explicarla como socio-psicobiológica. Entonces, el cuerpo, lo biológico, no tanto lo físico, como decía la OMS, lo corporal es mayoritariamente una consecuencia.
una consecuencia, casi nunca la causa, casi nunca. Los componentes de la salud hoy, el contexto socioeconómico, el contexto, los derechos humanos, la alimentación, el ruido. El otro día leía, yo disfruto mucho con eso, ¿no? Leía cómo el ruido, la música ambiental, el ruido en general, ya sabes que los ruidos ahora tienen colores, el ruido blanco, el ruido rosa, cómo el ruido puede hacer daño, cómo el ruido hace daño y cómo el ruido hace daño a eso que se llama salud mental, ¿no? Nosotros fundamos hace algunos años, Fernando Sabater y Javier Marías y algunos otros, fundamos en plan de broma, una asociación hace algunos años, una asociación contra la música ambiental. La música ambiental me parece, además de una cosa hortera, me parece que hace daño, el ruido en general, el ruido hace mucho daño. El contexto, por decir un ejemplo de lo contextual, lo social. El contexto social es lo que define los estilos de crianza y la manera de vinculación y a partir de ahí, naturalmente, la personalidad y la manera de relacionarnos, lo psicológico, de manera que con mucha frecuencia lo biológico, sin embargo, no es más otra vez que la consecuencia. Luego hablaremos de esto, haciendo alguna referencia a algo que está ahora mismo de moda, que es el mito de la serotonina. Sin embargo, la aproximación a la enfermedad que se hace hoy en la mayor parte de nuestros centros de salud, en hospitales, básicamente, en medicina, es exactamente lo contrario. La conceptualización del ser humano fundamentalmente es algo biológico, son hombros, rodillas, páncreas, intestinos, biología molecular. Que está bien, o sea, eso no me parece que de ninguna manera voy a renegar aquí ni de la medicina ni de la psicología, no, de ninguna manera. Lo único que os propongo es que veamos la forma que se puede, la forma de mirarlo todo junto, no de hacer una crítica, nada sobra. Nada sobra. Lo que falta, precisamente, me parece, o nos parece, lo que falta es agruparlo, ¿no? Y lo social, perdón, ni siquiera en el círculo tan pequeño que he puesto, ni siquiera me cabía el texto para mencionarlo. Lo verde, lo social está, nos parece que cada vez más alejado de la aproximación a la enfermedad. Y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ONU, esto es lo que yo voy a decir aquí, no es algo que se me haya ocurrido a mí, todo lo que voy a contaros aquí está bien definido en diferentes instancias, ¿no? En 2017 planteaba la necesidad urgente de un cambio de modelo, de un cambio de mirada, que es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Un cambio de modelo para dar prioridad a la innovación de las políticas a nivel de la población dirigida a los determinantes sociales. Acordaos, por favor, de esto, que es un concepto absolutamente fundamental para nosotros esta tarde, los determinantes sociales, ¿no? Y a las experiencias traumáticas. Recordad también esto. De hecho, en este momento, bueno, luego insistiremos en ello, pero lo voy planteando ya otra vez para que sepáis dónde estáis. El hacer clínica, psiquiátrica, médica, psicológica, sin pensar en las experiencias traumáticas, en algunos lugares del mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, de las costas este y oeste de Estados Unidos, en algunos lugares empieza a ser considerado una negligencia profesional. Es tan importante la relación, ¿no? Y las asociaciones y la vinculación estadísticamente significativa entre experiencias vinculares adversas, experiencias traumáticas y enfermedad, que el hacer una clínica no informada sobre trauma va a ser a corto plazo considerada una negligencia profesional, ¿no? Esto lo plantea la ONU. En las experiencias traumáticas y abandonar el modelo médico dominante. El modelo médico dominante, para ser más exacto, deberíamos decir el modelo médico-farmacéutico, ¿no? O el modelo farmacéutico, incluso dominante, que busca curar a los individuos centrándose en trastornos. Las políticas de salud mental, decía la ONU, las políticas de salud mental deben abordar el desequilibrio de poder en lugar del desequilibrio químico. Esto es también otro de los elementos básicos del que quiero llevar a vuestro ánimo esta tarde, ¿no? El mito de la serotonina. Llegaremos a eso, pero contad con que lo vais a escuchar. Lo que nos han contado en relación con que lo que nos pasa en la depresión tiene que ver con una carencia, con un déficit en la funcionalidad en el metabolismo de la serotonina es falso, es un mito. Bueno, la ONU ya lo sabe y lo planteaba ya en 2017, ¿no? La ONU también plantea que cuáles son algunos de los obstáculos para el progreso, el predominio del modelo biomédico, sí, las asimetrías de poder y el uso sesgado de la evidencia en la investigación de la salud mental. Lo que un amigo mío, Sami Timimi, un psiquiatra que trabaja en Londres, en el norte de Londres, en Inglaterra, le llama el cientificismo. Esto es la utilización de la ciencia como ideología. El mundo necesita una revolución en la atención a la salud mental. En forma de la ONU. Y esto tampoco lo cuento yo, esto es un titular que copio directamente del órgano de expresión del Consejo General de la Psicología de España. Esto es el Consejo General de la Psicología, de todos los psicólogos de este país.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué tenemos que estar hablando de salud mental? ¿Por qué los resultados son malos? ¿Por qué la población no mejora? ¿Por qué, hoy sabemos, los datos que tenemos es que solo el 35% de las personas que hacen psicoterapia se recuperan bien, tienen un cambio clínico significativo? Solo el 35%, el 20, 25, 30% abandonan prematuramente y el 10%, entre el 10 y el 12% de las personas que hacen psicoterapia empeoran, ¿no? ¿Por qué los fármacos no curan? ¿Por qué ni una sola depresión se ha curado con antidepresivos? ¿Por qué los antidepresivos no son antidepresivos? ¿Por qué los antipsicóticos no son antipsicóticos? ¿Por qué? Por eso estamos hablando de todo esto, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hay muchas razones. Aquí pongo algunos intentos, ¿no?, de aproximarnos a ello, pero seguro que hay muchos más. La factura evolutiva que estamos pagando en los cambios en el estilo de crianza en los últimos 20 años, quizás, en el siglo XXI. En lo que llevamos del siglo XXI, la humanidad y sus sistemas de relación interpersonal han cambiado más que en los 20.000 años anteriores, al menos que en los 15.000 años anteriores, desde la revolución agrícola, ¿no? Contando la revolución agrícola como una revolución, en 20 años hemos cambiado más que en 15.000 años antes, ¿no? Y eso no es gratis. Eso no es gratis, estamos todavía pagando la factura evolutiva, la emergente de angustia, de malestar, de sufrimiento en los chiquitines, de sufrimiento en los adultos, también tiene bastante que ver con que estamos pagando esa factura evolutiva, ¿no? Esa factura, ¿no? La angustia flotante de este malestar, el malestamos, estamos viendo en las consultas, en nuestras consultas estamos viendo sobre todo patología del malvivir. Lo que les pasa a las personas es que sufren, ¿no? Entonces, luego veremos que una cosa es sufrir, que eso no se discute, es malvivir, es tener cantidades ingentes de sufrimiento, y una cosa distinta es que eso sea un diagnóstico de trastorno mental. Hay un matiz muy importante en eso. El sufrimiento no se discute. Lo que podemos discutir en este momento es que el sufrimiento humano sea psiquiatrizado, como nos parece que se ha hecho, ¿no? La codicia de Big Pharma, entonces la industria farmacéutica ha tenido una importancia relevante en todo esto, sin duda, pero no me parece que nos ayude en nada responsabilizar exclusivamente a la industria farmacéutica de la situación en la que estamos. De ninguna manera, porque me parece que en cualquier caso la industria farmacéutica ha hecho lo que tiene que hacer, que es obtener beneficios, pero exactamente igual que la industria alimentaria. En lo que se refiere al malestar y a la enfermedad con mayúsculas, a la pérdida de salud con mayúsculas, en este momento es posible que tenga más responsabilidad la industria alimentaria que la industria farmacéutica. La industria farmacéutica no cuida de nuestra salud, naturalmente que no. La industria farmacéutica es una industria que solo tiene un objetivo, que es obtener beneficios, es una sociedad limitada, ¿de acuerdo? Eso es legal y es legítimo, no tengo nada que decir, ¿no? Lo que ocurre es que para que además la industria farmacéutica pueda hacer eso, los médicos hemos tenido que tener un papel, hemos jugado un papel, la mayor parte de las veces un papel inocente, un papel bueno, absolutamente involuntario, pero lo hemos tenido, negarlo me resulta muy complicado, ¿no? La codicia de algunos profesionales, incluyendo psicólogos también, y la construcción de lo que Sami Timimi llama el componente de salud mental, ¿no? ¿Cómo lo dice él exactamente? El complejo, esto es, el complejo industrial de la salud mental. Y mientras tanto, todos mirando, como decía al principio, mirando hacia otro lado, ¿no? La negación social sistemática, ¿no? El New York Times publicaba hace unos meses, ¿no? Estamos hablando demasiado sobre salud mental. Se lo plantea, traigo aquí el New York Times, luego traigo también alguna otra cosa del país, simplemente o de otros diarios, ¿no? Simplemente para llamar la atención de que todo esto ha trascendido ya el ámbito de lo académico, ¿no? Está en la población, está en la calle, sí. Estamos hablando demasiado de salud mental y bueno, aquí, discúlpadme que haga publicidad de mi libro. Esto no es la historia de... No he venido a hablar de mi libro, pero como la famosa anécdota de Paco Umbral, ¿no? Pero la salud mental no existe. No, la salud mental no existe. Y seguir hablando del árbol de la salud mental nos impide ver el bosque del sufrimiento humano. Por eso me preocupa que sigamos hablando de salud mental, ¿no? Porque mientras seguimos hablando de salud mental no hablamos de determinantes sociales, ¿de acuerdo? No hablamos de comida basura, no hablamos de tóxicos ambientales, no hablamos de microplásticos en las placentas, de microplásticos en la leche materna, de microplásticos ya en el líquido seminal. Seguimos sin darle demasiada importancia a eso, ¿no?
¿La salud? ¿Existe salud? Bueno, pues no lo sé, porque desde luego la medicina que yo conocí, empecé la carrera de medicina en el año 1967, o sea que ya tengo unos años, ¿no?, de experiencia en lo que es la medicina. Y la medicina, no muchos médicos, no, hay muchísimos médicos que no, pero la medicina, estoy hablando de la academia, la medicina abandonó el estudio de la salud y su promoción hace muchísimos años, ¿no? Actualmente la medicina, la academia, se ocupa fundamentalmente del tratamiento farmacológico de las enfermedades, ¿no? Y escasamente, me parece, se ocupa de los enfermos. Hace no mucho tiempo un cardiólogo, amigo mío, muy amigo de toda la vida, me comentaba que cómo había escuchado en un hospital en el que él trabajaba hasta hace poco tiempo, que se jubilaba, a una expresión, ¿no?, de algunos otros compañeros que decían que el enfermo, el paciente, el paciente es la parte incómoda de la enfermedad, que a él lo que le gustaba es ver enfermedades, ¿de acuerdo? Y que para él lo que le resultaba incomodísimo es que las enfermedades, de las que él sabía mucho, muchísimo la biología molecular, de lo que ellos han publicado muchísimos estudios, muchos trabajos, muchas ponencias y congresos. El problema es que las enfermedades, decía, ocurren en personas y tienes que escuchar a las personas, ¿no?, y tienes que hablar con ellos, ¿no? El enfermo como la parte incómoda, la parte despreciable de la enfermedad, ¿no? La psicología, siguiendo sus pasos, la psicología ha aprendido mucho, claro, de la medicina, ya llega después, ¿no?, como disciplina de estudio y de disciplina de intervención. Organiza el sufrimiento en categorías diagnósticas y propone inmediatamente una técnica terapéutica. Los médicos rápidamente, ¿no?, la medicina se estudia desde el farmacocentrismo, la psicología desde también la técnica terapéutica inmediata. Así que una reflexión, una propuesta que os hago, ¿no?, para pensar un minuto. Realmente, cuando decimos que somos profesionales de la salud, ¿estamos seguros de que es adecuado esa terminología? ¿Somos profesionales de la salud? ¿Realmente nos ocupamos de la salud, de la promoción de la salud de la población? ¿O somos profesionales de la enfermedad? No pasa nada, simplemente está bien, pero que quizás deberíamos de cambiar el concepto y decir que somos profesionales de la enfermedad, ¿no? El sesgo de la academia, esto es del País de hace un par de días aproximadamente, ¿no?, de una plataforma que ya hay de estudiantes de especialidad, de estudiantes de MIR, de médicos que están estudiando el MIR, ¿no? Nos forman para curar enfermedades, no para atender personas. Es decir, me parece que esto es también algo en lo que tenemos que ser todos y todos, esta rebelión de la que hablábamos al principio, esta rebelión cariñosa, cuidadosa, ¿no?, compasiva, amable, tiene que partir de darnos cuenta, ¿no?, de que la formación en medicina y la formación en psicología, en eso que se siguen todavía llamando ciencias de la salud, están realmente en curar enfermedades. Y curar enfermedades en medicina solamente se sabe hacer de una manera, que es con fármacos, que no está mal. Otra vez, que no está mal, no voy a hacer una crítica de eso aquí, ya quizás en otro momento. Lo que quiero plantear es que no es suficiente, claramente no es suficiente. ¿Y por qué digo otra vez que no es suficiente? Porque los resultados, los datos, en lo que se refiere al sufrimiento psíquico, están aquí, encima de la mesa, ¿no? Porque cuando hablamos de salud mental es una cosa curiosa, que también venimos dándonos cuenta de esto hace años, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, ¿de qué estamos hablando de salud mental? De suicidio, de intento de suicidio, de autolesiones, de adicciones, del famoso, naturalmente, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, de pandemias, de trastornos alimentarios, naturalmente, cuando hablamos de salud mental hablamos de... En resumen, hablamos de trastornos y enfermedades. Cuando hablamos de salud mental, en general, incluyendo profesionales, cuando hablamos de salud mental no hablamos de alimentos ultraprocesados, no hablamos de eso, no hablamos de azúcar en los alimentos, no hablamos de la necesidad de tomar el sol por la mañana, del ciclo sueño-vigilia, de los informativos de televisión. En fin, no hay nada que haga más daño, no hay nada, perdón, esto es otra exageración, disculpadme, pero algo que hace años que nosotros venimos proponiendo a todos nuestros pacientes es que, por favor, dejen de mirar los informativos de televisión. Los informativos de las diferentes televisiones, da igual, son todas iguales, están organizados solo para provocar miedo y a partir del miedo ser mucho más vulnerables. Entonces, claro, cuando hablamos de salud mental, ¿por qué en lugar de... Vamos a hacer técnicas, plataformas, protocolos porque el suicidio infanto-juvenil está creciendo en los últimos años, no hay ninguna duda, y eso es una tragedia. Pero vamos a ver por qué
¿Por qué? No quedarnos solamente en el síntoma, no quedarnos solamente en la conducta, ¿no? Vamos a ver qué está ocurriendo con estos niños y adolescentes que ahora intentan suicidarse, quieren morirse mucho más de lo que queríamos en mi generación, ¿no? Tiene mucho que ver con este fenómeno que llamamos la psiquiatrización. Lo que he podido observar en mis años de práctica clínica, en estos últimos... hace exactamente 50 años que me colegié. Tengo muchos años, aunque a lo mejor no lo parezca, pero... bueno, hace muchos años que no miro la tele, que no veo los telediarios. Pero hace exactamente 50 años que me colegié en el Colegio de Médicos de Madrid. Lo que he podido ver en estos últimos años es este fenómeno de la psiquiatrización que es sobrecogedor, ¿no? Cómo las emociones se han convertido en trastornos mentales, cómo las manifestaciones del sufrimiento absolutamente normal, con mucha frecuencia reacciones puramente adaptativas de una persona a un entorno hostil, se han convertido en un trastorno mental, ¿no? Con un fenómeno que además está también muy bien descrito, muy bien conocido, que es el fenómeno que se llama de invención de trastornos mentales, cómo se han inventado trastornos mentales, como ahora hablamos de trastornos mentales, que cuando yo estudiaba psiquiatría, en 1975, cuando empecé a estudiar la especialidad, empecé a estudiar psiquiatría, trastornos mentales que ni siquiera existían, naturalmente no existían, no, para nada, ¿no? Y dentro de todo ese fenómeno de la psiquiatrización, algo que quiero llamaros también es que quiero llamar vuestra atención sobre lo que llamamos la paradoja del cerebrocentrismo. En estos últimos 30 o 40 años, todo el mundo habla del cerebro, es la década del cerebro, en los años 90, ¿no? Se decretó como tal, ¿no? Y todo el mundo habla del cerebro, de los marcadores biológicos cerebrales, alteraciones en el cerebro, cambios en el cerebro, neurotransmisores, habéis oído tanto, ¿no? De la oxitocina, la dopamina, la serotonina, todo, cosas que ocurren en el cerebro, buscar alteraciones en el cerebro. Hemos estado buscando alteraciones en el cerebro, ¿para qué? ¿Para qué? Para corregirlas con fármacos. Entonces, esto es, si lo que ocurre es que nos hemos dado cuenta de que falta serotonina, lo que hacemos entonces es administrar un fármaco y decimos que la depresión es como la diabetes. En la diabetes falta insulina, en la depresión falta serotonina. ¿Os suena eso? Porque esto es un tango que venimos escuchando y los médicos bailando y la población también bailando, claro, el tango de la serotonina desde hace exactamente 40 años. A mí me lo contaron en 1984, tengo muy buena memoria. En 1984, Eric Coppen, en Hampstead, en Londres, un laboratorio farmacéutico, nos llevó allí a unos cuantos psiquiatras jóvenes a contarnos lo de la serotonina. Nos lo creímos todos. Por cierto, claro, nos lo creímos todos, absolutamente, ¿no? El cerebrocentrismo, eran cosas que pasaban en el cerebro, ¿no? Y entonces así lo corregíamos. ¿Hay alteraciones en el cerebro de las personas deprimidas? Seguro que sí. Igual que hay cambios, sí, claro que hay cambios. Como hay cambios, os digo aquí, en los músicos, sí, eso se ha estudiado muy bien. El cerebro, amplias zonas del cerebro de un virtuoso del piano o del violín son claramente diferentes. Entonces, ¿tú eres violinista porque tienes un cerebro alterado? No. También hay alteraciones en el cerebro de los taxistas de Londres y de otros muchos lugares, pero el de Londres en concreto se ha estudiado también. No, hay alteraciones en el cerebro de una persona esquizofrénica, que haya sido diagnosticado de esquizofrenia, exacto, de una persona con una depresión. Claro que hay alteraciones. ¿Hay alguna alteración funcional en la serotonina? Claro que sí, pero la trampa es que eso no es la causa, es que eso es una consecuencia más. Como dice mi amigo Johann Hari, la depresión no está en tu cabeza, la depresión está en tu vida. Primero te deprimes y luego se afecta la serotonina. ¿Se entiende? Sí, seguro que se entiende. Otra cosa es que os guste, a lo mejor nos gusta. Yo eso no lo puedo evitar. Pero hacedme caso. Primero te pasan cosas. De hecho, a nuestros pacientes les pasan cosas. Y luego nosotros, los médicos y los psicólogos, que nos hemos inventado los diagnósticos, porque los diagnósticos son inventados. Inventados lo digo en buen plan, no son tramposos. Es que el diagnóstico no existe. Existe un caballo. Un caballo es un caballo es una entidad natural. Un caballo existe y al caballo le da igual, además, quien lo vea es un caballo. Le va a llamar de otra manera, pero sigue siendo un caballo. Y aunque le llames burro, él va a seguir siendo un caballo. Un caballo es una entidad natural. ¿De acuerdo? Un diagnóstico psiquiátrico es inventado. Nos lo hemos inventado unos cuantos, yo no me he inventado nada como diagnóstico, pero la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, de la que yo he sido miembro durante 20 y tantos años, se los han inventado, ¿no? La depresión, insisto, recordad esta expresión de Johann Hari, la depresión no está en tu cabeza, está en tu vida, ¿no? Mientras, y esta es la paradoja del cerebrocentrismo, mientras que mirábamos muchísimo al cerebro buscando alteraciones de la serotonina o de la dopamina que se pudieran corregir con un psicofármaco, hemos dejado de mirar
que en el cerebro también se afecta cuando se come basura, o cuando no se duerme, ¿de acuerdo? O cuando se miran los telediarios, ¿de acuerdo? O cuando no te ríes, o cuando consumes cualquier tipo de tóxicos, que todo eso también afecta al cerebro. Pero sobre eso no hemos hecho nada. ¿De acuerdo? Sobre eso como si no estuviera. Si miramos al cerebro, vamos a mirar al cerebro también, con estas otras, a partir de estas otras circunstancias, ¿no? Os hablaba antes del mito de los antidepresivos. Joanna Moncrieff, también una colega, psiquiatra inglesa de la Universidad de Londres, ha trabajado mucho sobre este tema. Hay muchísima documentación sobre el mito de los antidepresivos, sobre el mito de la serotonina. Entonces, la depresión nunca ha estado causada por un déficit de serotonina. Eso directamente ha sido algo que se inventó como modelo de marketing con muchísimo éxito, por cierto, naturalmente, muchísimo éxito. La mayor parte de los profesionales nos lo creímos y algunos, como Joanna y otros muchos, claro, y yo mismo, pues a base de estudiar y de comprobar bueno, pues ahora podemos asegurar que esto claramente es un mito y que lo de la serotonina, como dice Joanna Moncrieff en este libro que se acaba de publicar en castellano, es una gran mentira. Hay muchísima documentación, esto insisto, esto hay muchísima documentación científica, algo que de vez en cuando todavía me dice, bueno, pero hay evidencia científica sobre esto que tú dices, toda la evidencia científica que queráis. Probablemente en este momento, además, mucha más y de mucha más calidad que la evidencia científica que mantiene o que ha mantenido, porque ya se ha dejado de decir esto, que se ha mantenido sobre la serotonina y la depresión. Los diagnósticos psiquiátricos, decíamos, son inventados, sí, claro, decíamos, son entidades socioculturales, son entidades interactivas, lo que os comentaba hace un minuto, ¿no? A ti te pasan cosas y luego nosotros a eso que te pasa, a eso le llamamos depresión, le llamamos anorexia nerviosa, le llamamos bulimia, le llamamos esquizofrenia o le llamamos, da igual, pero eso es la traducción que nosotros hacemos sobre lo que tú me cuentas que te está ocurriendo. Y algo que también empieza a plantearse ya cada vez con más certeza y con más entusiasmo en esto que se empieza a llamar ya hace años, ¿no? Psiquiatría crítica, que es una psiquiatría otra vez muy psiquiátrica, es decir, que no es anti nada, es simplemente intentar aportar a la psiquiatría occidental, intentar aportar lo que nos parece que les falta, otra vez con mucho cariño y con mucho respeto, ¿no? Un diagnóstico psiquiátrico no es una enfermedad. Pensad en ello. Un diagnóstico psiquiátrico no es una enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad. En medicina está muy claro lo que es enfermedad y lo que no. Está muy claro, hay una diferencia muy clara. La tuberculosis es una enfermedad, la diabetes tipo 1 es una enfermedad. Es una enfermedad. La anorexia nerviosa, no. La ansiedad, no. La depresión, no. La esquizofrenia, no. No son enfermedades del cerebro. No se ha podido encontrar ni un solo marcador biológico que justifique el TDAH. ¿De acuerdo? Que explique el TDAH de una forma particularmente significativa, ¿no? No son enfermedades del cerebro. Enfermedades del cerebro son enfermedades neurológicas. Hablamos de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad del cerebro, ¿de acuerdo? La depresión o la ansiedad no lo son. Y así nos encontramos con esta tautología típica en psiquiatría, ¿no? Este niño es inquieto, no tiene capacidad para prestar atención, incomoda a los compañeros del colegio y decimos que tiene TDAH. ¿Por qué tiene TDAH? Porque no presta atención y es hiperactivo. ¿Y por qué es hiperactivo y no presta atención? Porque tiene TDAH. Genial. Y os dais cuenta, y así nos hemos quedado. Y digo TDAH con ánimo también de provocar, pero podría decirlo con cualquier otro de los diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Que se mueven dentro de esta tautología muy escasa de otro tipo de explicaciones. El problema es que, como dice este filósofo de la ciencia, Ian Hacking, esto tiene un efecto bucle, o sea, poner etiquetas nos parece algo muy peligroso. Luego insistiré en ello, ¿no? Los diagnósticos no son neutrales, no son inocentes. Las etiquetas diagnósticas pasan a formar parte de la identidad de la persona, lleva a los demás a verle además de esa manera y a que él se refuerce también viéndose de esa manera, formando un bucle infinito de retroalimentación, es lo que Hacking llama el efecto bucle. De forma que ponerle estas etiquetas DSM, lo que ha hecho el DSM, poner etiquetas al sufrimiento humano es
peligroso. Yo simplemente lo dejo aquí, que pensemos en el valor que tiene la etiqueta. La cultura dominante ha hecho que durante cortos espacios de tiempo el poner una etiqueta aparentemente libere. TDAH libera, por ejemplo, TDAH, el diagnóstico de TDAH, ¿a quién libera? ¿Al niño o a la niña? No, pero el diagnóstico de TDAH libera a los padres. Sí, ya está. Y otra vez no he hecho un juicio de valor. Hacen bien, tienen razón los padres. Claro, los padres somos el brazo armado de la cultura. Los padres, yo tengo 4 hijos, los padres somos el brazo armado de la cultura, de la sociedad, ¿no? de la moda, de lo que se está haciendo en cada momento, ¿no? Que los padres, el poder, que alguien les diga que no es culpa, la palabra culpa es terrible, ¿no? Que no es culpa de ellos, porque es que a su niño o niña lo que le pasa es que tiene un déficit en la funcionalidad de la dopamina, a los padres les tranquiliza. Claro, seguro que sí. Pero hemos convertido a un chiquitín con un intento adaptativo de responder en un entorno hostil para él, lo hemos convertido, con nuestra etiqueta, lo hemos convertido entonces en un trastornado para el resto de su vida. Ya está, otra vez, no estoy haciendo un juicio de valor, no voy a decir si eso está bien o está mal, simplemente os cuento qué es lo que nos parece que hacemos, ¿no? Hay toda una línea, fijaros, esto es muy reciente, ¿no? Del 8 de agosto, del 8 de agosto, ese es el día de mi cumpleaños, del 8 de agosto de 2025. El 2025 no es el año de mi cumpleaños, ¿no? No, ese no, pero el 8 de agosto sí. No me había dado cuenta de que era el 8 de agosto. TDAH no es un diagnóstico, es una etiqueta de advertencia. Esto es toda una corriente también en este momento. El TDAH supone una enorme cantidad de sufrimiento para la personita pequeña, una gran cantidad de sufrimiento para los padres. Los padres no son culpables. Me parece que tenemos que dejar de hablar de eso, ¿de acuerdo? Los padres también son víctimas del sistema que no les permite estar con sus hijos, del sistema que hemos creado entre todos, ¿de acuerdo? Pero el TDAH no puede seguir siendo un diagnóstico, y cada vez hay más colegas, más médicos, más psiquiatras, más psicólogos que lo vemos de esta manera. Es una etiqueta de advertencia, es una señal de alarma, y mi propuesta es que lo veamos así, nuestra propuesta es que lo veamos así. ¿Entendéis el matiz? No se trata de que lo desatendamos, todo lo contrario. Aquí es donde está implícita el cambio de mirada. Que miremos con mucha atención el fenómeno, pero que lo miremos de otra manera, ¿no? El contexto otra vez es tan importante. Mientras seguimos hablando de salud mental, dejamos de mirar el contexto, porque no queremos ninguno. Cuando decimos la sociedad, es que la sociedad somos todos, ¿no? La sociedad somos nosotros, ninguno de nosotros quiere, ¿no? Otra vez, el Consejo General de la Psicología de España. Yo soy médico, claro, no estoy colegiado pero tengo muy buena relación con los psicólogos y las psicólogas y tengo muy buena relación desde hace muchísimos años con las instituciones, ¿no? La importancia de abordar los determinantes sociales de la salud mental. Sí, esto es absolutamente imprescindible y no me parece que lo hagamos adecuadamente, ¿no? Y esto además lo sabe todo el mundo. Esto es un folleto que es de libre acceso, lo podéis encontrar en Internet ahora mismo y que ha publicado el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo del Estado español, es decir, que lo sabe todo el mundo, y esto es gratis y se descarga de Internet, ¿no? Precarios, inestables y estresados, ¿no? ¿Y pretendemos tener salud mental? Mientras la población está en esta situación de precariedad, inestables y estresados, todos, la mayoría de los que estamos aquí, o una parte de los que estamos aquí, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que significa estrés y sabemos lo que puede suponer el estrés crónico. El estrés crónico, que forma parte de la vida de una inmensa cantidad de personas en el mundo occidental, este estrés crónico es imposible físicamente, es imposible que no presente síntomas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es una pregunta retórica, no se puede no estar de acuerdo. Esto es fisiología pura. El estrés crónico pasa factura. ¿En forma de qué? Ahí estamos. ¿En forma de qué? En forma de DSM, de cualquier diagnóstico de trastorno mental, en forma de enfermedades autoinmunes, como sabemos hoy muy bien, claro, naturalmente que sí, en forma de fibromialgia, de este tipo de síntomas que los médicos decimos, ¿no? Síntomas no explicados médicamente. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es que la medicina aprenda a explicar esos síntomas también, ¿no? Y porque estoy seguro que se pueden explicar. ¿Pretendemos tener salud mental mientras comemos basura?
todo este conocimiento existe. Es lo que nosotros llamamos el conocimiento ignorado. A mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Todo este conocimiento existe. Esto lo publica también el Ministerio de Sanidad. Es un trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Todo el mundo, y lo da como hechos probados. Todo existe. La pregunta que me hago con frecuencia y que os traslado a vosotros, ¿y esto por qué no se cuenta en las facultades? ¿Esto por qué no se explica? ¿Esto por qué no lo hacemos? ¿Por qué luego no lo ponemos en marcha en las consultas? En las consultas solo no, estoy exagerando, ya sé que estoy exagerando, pero en las consultas recetamos medicamentos, que todos los médicos sabemos que tienen efectos tóxicos. No hay un solo medicamento, ni un solo medicamento que no tenga efectos secundarios, ni uno solo. Como tiene efectos secundarios el café, el alcohol, el té, por cierto, la fabada asturiana. Es decir, los callos con garbanzos, ¿no? Claro que tienen efectos secundarios. Seguro que sí, seguro que, decía uno de mis maestros hace muchísimos años, Piotr Skrabanek, del Trinity College, de la Universidad de Dublín, decía que la medicina actual se ocupa de tratar efectos secundarios de medicamentos que nunca debieron de haberse prescrito. El medicamento tiene efectos secundarios, ese efecto secundario lo trato con otro medicamento y estos con otro medicamento y con otro medicamento en un fenómeno terrible que llamamos la cascada iatrogénica. Y que cualquier médico de los que hay aquí sabe que esto es así, que esto lo estamos haciendo. Estos son hechos probados. El cómo en salud intervienen los primeros años de vida. ¿Cómo podemos seguir negando eso, ¿no? ¿Cómo lo podemos seguir negando que el sistema psiconeuroendocrino inmunitario se forma incluso antes de nacer? Claro. Y desde luego en todos estos primeros años de vida, ¿no? El estrés crónico, la exclusión social, el trabajo, el desempleo, el apoyo social, la adicción, los alimentos, el transporte, la vivienda, vamos a ver ahora mismo, son hechos probados, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de salud. Y me llama la atención, ¿no?, lo ignorado que es este conocimiento, ¿no? Esto es un dato del país, un dato que ya sabíamos, pero lo traigo aquí porque lo publican los medios de comunicación de masas. La esperanza de vida en Parla es de 2 años menos que en Pozuelo. 2 años de esperanza de vida. Yo vivo en Pozuelo. Parla es un municipio, Pozuelo está al oeste de Madrid, Parla está en el sur, y el otro día lo miré, cuando leí esto lo miré, hay en línea recta aproximadamente 28 kilómetros, 30 kilómetros en línea recta. Ridículo, ¿verdad? Nada, fijaos, 30 kilómetros. De hecho, es muy difícil ahora distinguir Pozuelo de Alcorcón, de Móstoles, de Fuenlabrada, de Parla. Todos los pueblos están juntos, ¿no? 2 años de diferencia de vida, eso es una locura, ¿os dais cuenta de lo que son 2 años? Pozuelo es el municipio de mayor renta per cápita de España. Parla es uno de los de menor renta per cápita de la Comunidad de Madrid. Esta es la historia, la desigualdad mata. La desigualdad mata. 2 años de vida, 2 años de vida. Los indicadores de salud en general, claro, los indicadores de salud mental, la diferencia también en un lugar y en otro es absolutamente abrumador. Además de otro matiz, que también se sabe, aunque no es cómodo decirlo, y es que los resultados de la psicoterapia va a depender del distrito en el que vivas. Que eso también se sabe. Que a nadie le gusta escucharlo, y ya que estáis aquí, pues allá vosotras, y allá vosotros. Habéis venido y yo os lo cuento, ¿no? Pero es que es exactamente así, ¿no? La desigualdad incluso con un tratamiento supuestamente parecido, ¿no? También con ánimo de llamaros la atención sobre lo que es la salud, con mayúsculas, la salud mental, os traigo esto que se llama la regla 330-300, que ahora lo vamos a ver en concreto, por si no lo conocéis. Estudios, han hecho muchos, ¿no?, demuestran que una reducción media de los ingresos hospitalarios por cualquier causa del 7%, cuando se cumple esta regla que ahora mismo vamos a ver, ¿no? Pero en función del diagnóstico, pues la cifra varía, ¿no? El 9% de reducción de los ingresos en un consumo de sustancias o trastornos psicóticos, incluso en la demencia. ¿A qué se refiere la regla 330-300? Pues a que cómo influye en la salud y desde luego otra vez en la salud mental, ¿de acuerdo? En la salud. Ya no hablamos más de salud mental. ¿Cómo influye en la salud el que desde tu ventana puedas ver 3 árboles, que vivas en un barrio en el que al menos el 30% tenga zonas verdes y que estés a menos de 300 metros de un gran parque? Esto es la regla 330-300. Esto es, el color de tu ciudad influye en la salud mental.
En la salud mental y en la otra. Influye en la salud mental y influye, aquí he limitado solamente estudios que se han hecho inicialmente en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, Holanda, pero que se ha replicado y que está poniéndose en marcha ya en amplias zonas de Barcelona. Hace no mucho tiempo tuve oportunidad de hablar con los responsables de ello, ¿no?, en Barcelona. Esta es una de las intervenciones. ¿Vamos a hacer intervenciones en salud mental? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer intervenciones en salud mental, vamos a cerrar las guarderías. Si sois valientes, si queremos realmente mejorar la salud mental de la población, si queremos que disminuyan los intentos de suicidio, las autolesiones, los trastornos alimentarios, si queremos de verdad mejorar la salud mental, vamos a ser valientes, vamos a pensar distinto, cerremos las guarderías. Bueno, ya sé que no es particularmente atractivo, ¿no? Esto ya sé que no. Y esto solamente lo digo con ánimo de provocar, ¿entendés lo que quiero decir? Ya sé que no se puede hacer, sé que no es fácil, pero eso es de verdad, si queremos hacer promoción de salud mental, ¿de acuerdo? No esperar a que el niño tenga 6, 7, 8 años, hacer un diagnóstico y ponerle antipsicóticos o ponerle psicoestimulantes, ¿de acuerdo? Cerrar las guarderías, ¿para qué? ¿Cómo? Muy simple, pues que mamá y papá puedan trabajar menos, porque se les pague mejor. Y ya está, así de sencillo, y que la conciliación de verdad sea un hecho y que podamos. Los primeros años de vida son absolutamente fundamentales. Los primeros años de vida fundamentales nos definen, porque definen nuestro sistema nervioso y definen nuestro sistema de relación para el resto de nuestra vida, ¿no? Esto se ha publicado esta mañana, se acaba de publicar esta autora que yo ya conocía porque ha publicado más cosas, ¿no? Educar en verde, exactamente así, exactamente así. ¿Queremos también mejorar la salud mental y la salud y la obesidad infantil? Sí, también se sabe cómo, 12.000 pasos diarios. 12.000 pasos diarios. A los enanitos, que están en las guarderías también, y de luego en los colegios, en edad preescolar, en edad escolar, sácalos a la calle, 12.000 pasos diarios, que se muevan. En los lugares en los que se ha hecho esto, en algunos centros en Finlandia, en algunos otros lugares, en Irlanda, donde se ha hecho esto, se ha reducido drásticamente, en Canadá, se ha reducido drásticamente los diagnósticos de TDAH, sácalos a la calle. 12.000 pasos diarios, ponos a correr. Lo que hacíamos cuando yo era chiquitín. No había actividades extraescolares. ¿Las actividades extraescolares están pensadas en los niños? No, una personita con 4 años que tiene que aprender chino, no, de ninguna manera, no. Que luego los niños niñas pueden disfrutar de las actividades extraescolares, sí, eso lo puedo entender, pero no están pensadas para ellos, no, de ninguna forma, de ninguna manera, ¿no? Sácalos a la calle y que les dé el sol de la mañana y que se muevan, ¿no? Ya verás cómo mejora la salud mental y ya verás cómo también por el mismo precio reducimos la obesidad infantil, ¿no? Estamos medicalizando la pobreza, como dice John Reed. John Reed es otro psicólogo británico, con el que también sigo hace muchos años, ¿no? Y hace poco tiempo, otra vez en El País, porque El País no lo estoy planteando aquí como medio científico, pero no era tampoco el objetivo de eso aquí, ¿no? Tengo también la felicidad, la alegría de ver aquí algún alumno mío de nuestra formación universitaria, y ahí utilizo otras fuentes documentales, lógicamente. Lo que quiero plantearos aquí es que esto está en la calle. Estamos medicando la pobreza, estamos psiquiatrizando el sufrimiento, estamos psiquiatrizando el malestar, ¿no? Cuando estar mal es un problema colectivo. Claro, ¿dónde está el problema? Os decía, ya sé que no podemos cerrar las guarderías, ya sé que no podemos ya sé que no puedo cambiar a mi paciente y decirle que se vaya a vivir a Pozuelo si vive en Parla, ya sé que no se puede hacer esto ahora, esto son políticas a 20 años, quizás, ya sé que no lo puedo, pero si no lo puedes hacer, no le vuelvas loco. ¿También entendéis lo que quiero decir? No puedes cambiar eso, pero no le culpes a él, no le pongas una etiqueta de depresión, de TDAH, de esquizofrenia, no le culpes, no le pongas la etiqueta. ¿Entendéis lo que dice? No le vuelvas loco a él, porque cuando ponemos una etiqueta le estamos definiendo, y le estamos definiendo, probablemente otra vez, insisto, para el resto de su vida, ¿no? En resumen, la salud, para ir terminando, la salud está en otra parte, lo que llamamos salud está en otra parte, y fraccionar la salud me parece injusto, fraccionar la salud me parece inútil, además, fraccionar la salud como estamos haciendo en la medicina occidental, en la psicología, en la salud occidental desde hace muchos años. Y no es tanto que me parezca, es que los resultados son malos, otra vez, los resultados son malos, cada vez hay más enfermedades autoinmunes, cada vez hay más trastornos mentales, cada vez hay, ¿os dais cuenta? Están aumentando los diagnósticos de todo, ¿no?
La salud yo creo que está en otra parte, creemos que la salud está en otra parte, ¿no? Que tiene que ver, desde luego, con el cuidado perinatal. Sí, sin duda, con el cuidado perinatal, eso me parece absolutamente fundamental, ¿no? Como luego en alguna otra diapositiva sé que lo pongo, pero ya lo anuncio aquí también para amargaros lo que queda de tarde, ¿no? Nuestra historia comienza el día que nuestros padres se conocen. Ahí comienza nuestra historia. Nuestra historia no comienza de repente. En psicología, en psiquiatría no existen los de repentes. En traumatología sí, de repente yo me he caído por la escalera y me he fracturado la tibia, o esquiando, me ha atropellado un coche. Ahí es de repente, eso es una urgencia traumatológica, pero fuera de las urgencias, desconfiad en psicología del todo, y en medicina en gran medida, desconfiad del de repente. He visto tantos y tantos pacientes, el niño, la niña, todo bien, todo iba muy bien, todo iba muy bien, todo iba fantástico, y de repente, bueno, pues no. Cuando cambias la pregunta del qué te pasa al qué te ha pasado, te encuentras donde está el de repente, ¿no? El cuidado perinatal, ese es el esfuerzo. Si queremos salud, salud con mayúsculas, si queremos salud, vamos a cuidar los embarazos, vamos a cuidar los primeros 1000 días, como mínimo los 1000 días, los primeros 1000 días de nuestra vida, aproximadamente los primeros 3 años, ¿no? El contexto sociolaboral, cómo se está trabajando, ¿no? Cómo trabajan las personas en este momento, la precariedad en el trabajo, claro, la vivienda, el transporte. Zaragoza es una ciudad maravillosa, ¿no? Con dimensiones humanas, pero Madrid cada día menos. Yo conocí un Madrid también con dimensiones humanas, ya no, pero luego está Londres también, o está Nueva York, ¿no? O Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O Yakarta. Me enteré el otro día que Yakarta, una ciudad, no conozco Indonesia, pero no conozco Yakarta. Yakarta tiene 46 millones de habitantes. 46 millones de habitantes en una ciudad. En fin, en Madrid, en cualquier caso, creo que se iba a contar, una parte importante de la población laboral de Madrid ocupa 2 horas diarias en medio del transporte. 2 horas es más del 10% del tiempo útil del día. Una barbaridad, ¿no? Los desequilibrios, la sensación de inestabilidad permanente, sensación de inestabilidad que, por cierto, es a la que ayudan los informativos. Os habéis dado cuenta también que los informativos, da igual en la cadena que veáis, de lo que se trata es de que nos sintamos inestables. No hay nada conspirativo. O sea, yo no imagino a unos cuantos señores, hombres, tienen que ser hombres, claro, así metidos en una cueva oscura y tal, haciendo conspiraciones. ¿Qué va? No hay nada conspirativo. Las cosas en la historia de la humanidad se han ido desarrollando, se le ha encontrado algún tipo de beneficio y eso se ha ido exagerando, ¿no? Como todo. El ritmo sueño-vigilia. En una generación se han perdido 2 horas de sueño. En una generación, 20 años. En 20 años se han perdido 2 horas. ¿Vosotros creéis de verdad que se pueden perder 2 horas de sueño nocturno en una generación y que eso no pase factura? ¿Realmente creemos, podemos aceptar eso? ¿Podemos otra vez seguir mirando hacia otro lado? ¿Qué hacemos con los enanos? En el colegio no atienden, entre otras cosas porque se están durmiendo. Y como cuando si se duermen, la profesora les regaña, entonces lo que hacen es poner en marcha, activar el sistema reticular ascendente, el sistema de la vigilia, y ponerse como motos. ¿De acuerdo? Ponerse como motos porque además, si no, pues toman ya más mayores bebidas energéticas. La relación entre las bebidas energéticas también y la depresión está perfectamente bien establecida. Vía, por cierto, alteración de la microbiota. Estas son cosas que se saben, que eso es algo que tenemos que empezar también a pensar, ¿no? Cómo nos ocupamos de las personas y de la microbiota de las personas, ¿no? El ritmo sueño-vigilia, ¿no? Lo mal que se duerme, lo mal que dormimos, ¿no? Mirando además la televisión o los dispositivos electrónicos, lo mal que se come, ¿no? La industria farmacéutica tiene que ver con lo que nos pasa, seguro, lógicamente. Pero os decía, no me parece tampoco justo que carguemos las tintas solo en la industria farmacéutica. La industria del ocio me parece que también hace muchísimo daño. La industria que vende alcohol, que vende tabaco, ¿de acuerdo? Que vende las drogas, unas son ilegales y otras son legales, y eso es absolutamente arbitrario. Absolutamente arbitrario. Eso es una decisión política, no es una decisión biológica. Uno de mis profesores en el Hospital Clínico de Madrid, un hombre brillante, un médico de los que aprendí a ser médico, porque la medicina se estudia en los libros. Aprender medicina no tiene ningún mérito, lo puede aprender cualquiera. A este hombre que me enseñó bastante de ser médico era adicto a la morfina. Era adicto a la morfina, morfina de receta, morfina que se podía comprar. Entonces, era adicto a la morfina, sí, todo el mundo lo sabía. Él se hacía sus recetas a partir de una lesión durante la guerra y tal. Bueno, el hombre era adicto a la morfina.
los tóxicos, ¿no? El consumo de tóxicos, permanente... pero ya los tóxicos, os decía, no solo los microplásticos o la contaminación ambiental, los tóxicos es la televisión. La televisión, una recomendación que le hago a mis pacientes y a mis amigos, una recomendación que ya también para amargaros ya no solamente lo que queda de tarde, sino para amargaros esta noche es apagad la tele. Hacedme caso, por favor, haced la prueba. Apagad la tele. Apagadla, apagad la tele, dormid más y levantaos media hora antes. Levantaos media hora antes, mañana, 20 minutos antes. Os levantáis 20 minutos antes y desayunáis mejor, sin azúcar. Y eso lo mantenéis durante unos días y vais a notar la diferencia. Vais a notar la diferencia. ¿De acuerdo? Y si podéis, además, no cenéis. Haced la prueba también. No cenáis. No cenáis, ocupáis la parte final del día en leer lo que queráis, literatura, y mejor, si podéis, conversar con la familia, hablad mucho, hablad sin parar, hablad, todo el rato hablando, hablad sin parar. No cenéis, os acostáis pronto entonces sin ver la tele, apagad la tele. La tele se utiliza solo como monitor para ver cine, nada más, pero no volváis a mirar la televisión. La salud. Estas cosas que he dicho así de pasada, aparentemente de pasada, eso son medidas para mejorar la salud. Para mejorar la salud de las personas, está perfectamente bien demostrado, ¿no? El Ministerio de Sanidad está en esto, todo el mundo, decíamos, todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Es una nueva campaña del Ministerio de Sanidad, que tenéis también, todos los materiales los tenéis en Internet, para reconocer los malestares emocionales cotidianos y evitar la psiquiatrización, porque para el Ministerio de Sanidad la psiquiatrización es un problema. Claro, para el Ministerio de Sanidad como para todos nosotros, entre otras cosas porque el gasto farmacéutico de este país es insoportable. El gasto farmacéutico, un profesor de la Universidad de Barcelona, Joan Ramon Laporte, que seguramente le conocéis porque también es un colega que dice muchas cosas como pedradas, ¿no? Él es farmacólogo, catedrático de farmacología, ¿no? y hace no mucho tiempo publicaba que aproximadamente el 90% de las personas que toman antidepresivos en España, 90%, aproximadamente, están tomando antidepresivos sin necesitarlo. No necesitarían tomar antidepresivos, el 90%. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los datos, ¿no?, que necesitamos. La importancia de la biografía, esto me parece absolutamente fundamental, la importancia de la biografía y que nos demos cuenta de la biografía, de que nuestra historia comienza cuando nuestros padres se conocen, ahí cuando nos imaginan, cuando eligen nuestro nombre, cuando van pensando ya en cómo les gustaría que fuésemos, cuando van mezclando sus genes, ahí cuando se mezclan sus genes, cuando van definiéndonos, cuando van mirándonos o dejándonos de mirar, ahí comienza nuestra historia. Y la pregunta que también podríamos hacer con nuestros pacientes, ya cambiar la pregunta, ¿no? Cambiar la pregunta típica del modelo médico es ¿qué te pasa? Esto es lo que nos pregunta el médico cuando vamos al médico, cuéntame, ¿qué te pasa? Está bien eso. Cuando estamos intentando cambiar la mirada, la pregunta sería ¿qué te ha pasado? Y cuando a nuestro paciente le preguntamos en la consulta, nosotros cambiamos la pregunta hace como 20 o 30 años y empezamos a preguntar ¿qué te ha pasado? Cuando le cambias la pregunta, el paciente sabe perfectamente lo que le ha pasado. Y además te lo cuenta. Te lo cuenta si le miras, que eso lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Porque es importante distinguir entre el motivo de consulta y el problema. Algo que también nos dimos cuenta hace mucho tiempo es que el motivo de consulta es una cosa y el problema es otro. Sobre todo en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de la psicoterapia. El motivo de consulta puede ser ansiedad, depresión, trastorno alimentario, naturalmente. El motivo de consulta es el que queráis, fibromialgia, incluso una enfermedad autoinmune, dolores crónicos de cualquier naturaleza, dermatitis, algunas o muchas trastornos gastrointestinales. El motivo de consulta es el que queráis, pero el motivo de consulta no es el problema. No es el problema, no, de verdad. No es el problema. Y me parece que el camino a recorrer a corto plazo es mirar el problema, intentar abordar el problema. El problema es el sufrimiento, ese es el problema. El problema es el sufrimiento psicológico, naturalmente, el sufrimiento psicológico y corporal, ese es el problema. Entonces, intentar entender el problema. Que el problema tampoco es de repente, el problema, como decíamos antes, puede llevar muchísimos años, ¿no? Entender el problema es que estoy solo, estoy triste, estoy enfadado, tengo miedo,
no sé lo que hacer, no tengo palabras, me quiero morir o nadie me entiende. Y ese nadie me entiende suele ser, además, real, porque el propio sistema sanitario hace muchos años que dejó de entender a los pacientes. Entendemos muy bien las mitocondrias. Se han dado cuenta, los médicos somos especialistas en mitocondrias y tenemos un talento y un conocimiento para entender a las mitocondrias. Con eso nos llevamos muy bien. Pero luego con una persona no sabemos qué hacer con ella. Si la persona viene entera, no sabemos en absoluto. Estoy exagerando, no os enfadéis conmigo, los médicos que hay aquí no os enfadéis, estoy exagerando. Pero estoy seguro que entendéis también el motivo de la exageración. De forma que, ¿qué es lo que vemos en la consulta? ¿Qué es lo que yo llevo años viendo en la consulta? Pacientes a los que se le ponen ventiladores, psicofármacos o cierto tipo de terapias de modificación de conducta. ¿Para qué? Para disipar el humo, mientras el paciente sigue quemándose por dentro. El paciente sigue quemándose y va pasando de diagnóstico en diagnóstico, de tratamiento en tratamiento, cada vez más psicólogos amontonando, coleccionando psicoterapeutas como Pokémon, ¿no? Coleccionando medicamentos también, cada vez más medicamentos, más cosas, mientras el paciente sigue quemándose, sigue ardiendo, sigue con su problema, ¿no? Bueno, estamos en ello. Yo soy muy optimista. Eso es una iniciativa muy reciente, mayo de 2024, de todos los partidos del Parlamento británico para intentar mirar detrás de las pastillas. Es decir, que esto ya hay políticas en lugares cercanos, lugares europeos, ¿no? Hay políticas que pretenden mirar detrás de las pastillas y mirar a la persona, mirar el problema, no solo el motivo de consulta. Las experiencias traumáticas. Esto es otro reportaje que publicaba El País de una menor en un centro de menores, ¿no? No es qué he hecho, ¿no? La pregunta que permanentemente me repiten es ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No es tanto qué he hecho, ¿no? Es qué me han hecho a mí. Sí, esa es una relación perfectamente establecida, pero frecuentemente, muy frecuentemente ignorada, entre otras cosas porque no pregunta nadie. Nadie pregunta, nadie. Yo he hecho otra vez muchos años viendo pacientes, cuando les preguntamos por sus experiencias de maltrato, de abuso, incluyendo naturalmente el abuso sexual en la infancia, el paciente me dice que esta es la primera vez que se lo preguntan. Después de 40 años de fibromialgia o de depresión o de ansiedad o de trastorno bipolar, que es la primera vez que se le preguntan por su experiencia de abuso sexual infantil, cuando él o ella saben que esa experiencia sexual en la infancia es terrible. Eso lo sabe el paciente y lo sabemos todos. Sin embargo, qué curioso, no lo preguntamos, porque no nos han enseñado a preguntarlo y porque el riesgo que tiene preguntar es que a veces te responden. Así que no preguntas, ¿por qué? Porque no sabemos qué hacer con la respuesta. Una vez más, porque no nos han enseñado, ¿no? Bueno, una colega, una compañera, Belén González, psiquiatra, ha sido nombrada comisionado de salud mental del Ministerio de Sanidad otra vez, ¿no? Y ella plantea algo, yo no la conozco personalmente, pero ella, una de las cosas que dice, que a algunos de mis compañeros les ha encendido el pelo, es que los problemas de salud mental no son crónicos. Yo creo que tiene razón. Esto lo dice Belén, no, el copyright es suyo, ¿no? Los hace crónicos el sistema de salud mental al no ofrecer espacios de palabras a las personas. Sí, estoy completamente de acuerdo. El ser humano enferma, y vamos terminando, el ser humano enferma por falta de vocabulario. Esto es algo que también nos ha parecido entender en estos últimos años, revisando otra vez este fenómeno de la salud mental. Enfermamos por falta de vocabulario, enfermamos porque no nos escuchan. Mirad, esto es la portada de la revista del Colegio de Médicos de Madrid, al que yo pertenezco, Madrid Médico. Y esta es la portada. En la portada la foto es exactamente esto, ¿no? Doctor, ¿me está escuchando? La población tiene la sensación de que no les estamos escuchando. Por término medio, en la Comunidad de Madrid, desde que un paciente en atención primaria o en cualquier especialidad, desde que un paciente empieza a hablar en la Comunidad de Madrid, en la consulta, se sienta, empieza a hablar, y el médico lo interrumpe, pasan 19 segundos. 19 segundos. Es, ¿qué te pasa? El paciente empieza a contar ya no lo que te ha pasado, eso es impensable. ¿Qué te pasa? Y el médico le tiene que interrumpir, el médico es otra víctima de todo este sistema, en el que estamos, de este sistema centrado en el fármaco. Claro, en el que rápidamente dime unos cuantos síntomas, hago la traducción de los síntomas y te pongo un tratamiento farmacológico, ¿no? Porque no puedo hacer otra cosa, seguramente. No me está escuchando, ¿no? La sensación que tiene la población es que no les estamos escuchando. ¿Qué necesitamos para hacer otra vez? ¿Queremos salud mental? ¿Queremos salud? Vamos a mirar. La mayor parte de nuestros pacientes en psiquiatría, en psicología, en psicoterapia, quienes sois aquí, estáis trabajando en psicoterapia, que conozco a alguna de vosotras, ya lo sabéis, una parte importante de vuestros pacientes son pacientes de psicoterapia porque no han sido mirados,
Porque en estos primeros 1000 días de vida, en estos primeros años de vida, lo que les ha faltado ha sido la mirada, y la mirada nos define, la mirada de papá y mamá nos define como personas, ¿no? Y les ha faltado mirada, y lo que les falta es la mirada, y hacen cualquier cosa para que les miren, cualquier cosa para ser mirados. ¿Y qué hace el sistema sanitario? Exactamente no mirarles. Cuando vamos al médico, el médico no puede hacer otra cosa otra vez, no os enfadéis conmigo, pero el médico, la realidad es que no les mira. ¿Por qué? Porque está obligado a satisfacer las necesidades administrativas del sistema de relleno de la historia clínica. Pero esas son necesidades del sistema social, no son necesidades del paciente. ¿Se ve el matiz claramente? Hasta yo tengo que escribir, el médico está tecleando en un ordenador. No nos mira, no nos escucha. O el psicólogo está tomando notas compulsivamente también, tomando notas en un papel, ¿no? Con los recursos actuales no vamos a ninguna parte. Y con esto termino. Con los recursos actuales llevamos 50 años haciendo lo mismo. Yo llevo 50 años haciendo lo mismo. La psiquiatría ha abandonado los estudios farmacológicos. No hay ningún psicofármaco nuevo en lo que va de siglo. Ni uno solo. De hecho, la industria farmacéutica ha abandonado la investigación, todo lo que tenga que ver con la serotonina, con la dopamina, todo eso ya sabemos que es un mito, que es mentira. La industria lo sabe mucho antes que yo, naturalmente, y han dejado de investigar. No hay psicofármacos nuevos, ni los va a haber. ¿De acuerdo? Y en psicoterapia, pues en psicoterapia la verdad es que llevamos haciendo cosas muy parecidas también en los últimos 50 años, que son al menos los que yo conozco. ¿Hacen falta más psicólogos? ¿Hacen falta más psiquiatras? Bueno, pues vamos a pensar. Sí, seguro que sí, hacen falta más psicólogos y más psiquiatras, pero me parece sinceramente que a la vista de los resultados harán falta más psicólogos y más psiquiatras, pero de otra manera. O sea, que miren de otra forma, porque más psicólogos y más psiquiatras lo que se ha demostrado es que no están ayudando, al revés. Al revés tampoco, pero no están ayudando. ¿De acuerdo? No, los resultados son los que estamos comentando. Y termino. Y para terminar, y hablando de lectura y de literatura y de lo que os recomendaba esta misma noche, ¿no? Que apaguéis la tele, bueno, pues Vargas Llosa puede ser una opción. No es el único, ¿verdad? Es el que queráis, me da exactamente lo mismo. Pero esto es lo que dijo Vargas Llosa en el discurso de aceptación de su premio Nobel en 2010, ¿no? Que debemos aspirar a que la vida no reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad, pero que ignoran lo que rodea, precede y continúa. Bueno, me parece que eso es imposible decirlo mejor. Y esto es exactamente lo que quería plantearos, ¿no? Esto es el pragmatismo de los especialistas, que las cosas las ven, cada vez sabemos más cosas, pero de cosas más pequeñas. Lo que yo os propongo en este camino de cambiar la mirada es exactamente hacer el camino contrario, ¿no? Empezar a tener otra perspectiva para ampliar el foco y ver pasar de lo más pequeño a lo más grande. Esto es lo que quería contaros. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, sois muy amables. Muy amables. Muchas gracias. Primero soy compañero tuyo, segundo me matriculé también en el colegio en el mismo año. Bueno. Y únicamente una reflexión, ahora estoy muy cascado y jubilado, pero la reflexión, ¿tú te acuerdas que vimos nacer a la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, que eran 4 gatos? Pensábamos nosotros en aquella época, pero que en breve espacio de tiempo pues coparon todas las dimensiones de la actividad profesional. Sí. También me confieso creyente como tú, y es curioso, bueno, que esa reflexión, que por algo se llenaría todo de psiquiatría biológica, hasta el punto de que prácticamente desapareció la Sociedad Española de Psiquiatría, quedó como un resto un poco ahí político. Eso una cosa y otra, que hace pocos días fui al médico, tengo muchas patologías, y me sorprendió ver en varias puertas del ambulatorio que ponían un cartel, fijaros lo que os digo, en Zaragoza hace 3 o 4 días, podéis ir a verlo, yo hice fotos, en donde ponía, usted solo puede contar 2 problemas, si quiere contar un tercer problema, pida otra cita. Usted solo puede contar, bueno. No, está, simplemente. ¿no? Bueno. Luego agradecerte muchísimo, de verdad, te lo digo de corazón, que representes públicamente a muchos que pensamos como tú. Gracias a ti, de verdad, muchísimas gracias. No te puedes imaginar lo que significa para mí, ¿no? Y, bueno, pues gracias de todo corazón. Estoy completamente de acuerdo. Vivimos juntos, ¿no? La creación de
de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Yo creo que psiquiatría biológica es un oxímoron. O sea, la psiquiatría no puede ser biológica. Me parece que eso es un ejemplo de la publicación del DSM-3, 1980, que te acordarás perfectamente también. El DSM-3, antes no habíamos oído hablar del DSM, el DSM-3. Yo creo que el DSM-3 acaba con la psiquiatría. O sea, el principio del fin de la psiquiatría, tal y como entendíamos la psiquiatría, es el DSM-3, y ahí nos convertimos simplemente en diagnosticadores y recetadores. Algo que, por cierto, y todo esto dentro de un marco supuestamente científico dentro de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. De verdad que todos sabemos cómo se creó y por quién y cómo y de qué manera. Bueno, lo sabemos todos también, ¿no? Muy bien. Y bueno, hay Allen Frances, bueno, hay muchísimos. Yo no soy, tal vez yo aquí estoy solamente recogiendo la voz de un amplio sector de esta psiquiatría, ¿no?, contemporánea, que plantean algo incomodísimo también y que no, le estoy dando muchas vueltas porque no estoy seguro de atreverme a decirlo, pero es un dato también, es un dato que en todo caso está publicado y hoy tenemos todos esos datos. La IA hace mejor psiquiatría que los psiquiatras. Y no sé si me voy a arrepentir de haber dicho esto, pero está publicado. Quiero decir, esto lo que ocurre es que, y lo he dicho de una forma violenta con ánimo de provocar. La IA hace mejor psiquiatría que muchos psiquiatras. No de todos, naturalmente que no, tengo que hacer ese matiz. Pero la IA hace muy buena psiquiatría y está publicado, y esto está en revistas como el Journal of American Medical Association, en The Lancet. Hay muchísimos estudios que demuestran que... ¿Y por qué? Porque es muy fácil. Si es que la psiquiatría que enseñan ahora en el sistema MIR, en general, es fácil. Te pasan estas cosas, 5 síntomas de 9, ¿de acuerdo? Ya está. Lo hace un ordenador, lo puede hacer alguien que programa un programa, que por cierto hace 20 años que ya se hacía, ¿no? Estos síntomas, este diagnóstico y este tratamiento farmacológico. Y ya está. Y ya está, y no tenemos otros recursos, ¿no? Todo lo que hemos podido comentar aquí, tantos recursos que hay en psiquiatría para sacar a la calle, también a la naturaleza, a las personas ingresadas, ¿no?, para hacer ingresos en los que se hablen, ingresos sin fármacos, ingresos... Esto es otro tipo de psiquiatría. Pues todo eso no tiene espacio, porque el espacio lo copa el DSM-5. El DSM-5 y la psicofarmacología. Sí, y eso es otra vez, que está publicado, pero además es en sentido común. Es que eso, la IA, no sé si lo hace mejor, pero lo hace, porque es muy fácil hacerlo, la verdad. ¿No os parece? ¿No te parece? Eso es muy fácil, claro. Diagnóstico, o sea, síntomas, diagnóstico, tratamiento. Eso es muy fácil hacerlo, sí. Pues te agradezco mucho tu comentario. Te lo agradezco de verdad. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás? Me ha gustado, por aquí, Ya, lo de la te mano. veo. Me ha gustado mucho la charla, es muy interesante y estoy casi al 90% de acuerdo con lo que he oído. Una de las cosas que has dicho es que hay una patologización de las emociones y estoy... Perdóname, no te... Patologización de las emociones. Patologización, sí. Entonces, bueno, mi pregunta va un poco, es una pregunta, una reflexión en voz alta. ¿Hasta qué punto, desde el ámbito médico, estáis con esta nueva perspectiva de la psiquiatría que se quiere implementar y que además yo creo que es muy necesaria, estáis pensando en tener algún tipo de contacto con el entorno educativo y con los medios de comunicación social? Porque tanto unos como otros adolecen de muchísimas cosas respecto a la educación y a los valores que transmiten para todos, pero sobre todo para la gente joven, ¿vale? Para mí la educación emocional es una cosa importantísima de la que estamos todos muy faltos y la gente joven todavía más, porque con el tema de las redes sociales se están haciendo unos verdaderos descosidos importantísimos. Gracias. Claro, nada, gracias a ti. Sí, no, sin duda. Nosotros, quiero decir, en España hay una lista larguísima que no quiero dar porque me voy a dejar alguno, ¿no?, de profesionales, de psiquiatras que están en puestos académicos de responsabilidad dentro de este ámbito de lo que llamamos lo que se llama la post-psiquiatría, ¿no?, que podéis buscar en muchas páginas en internet sobre lo que llama post-psiquiatría, vais a encontraros toda esta corriente.
Sí, para nosotros nos preocupa muchísimo la educación, el ámbito educativo nos preocupa muchísimo, sin duda. Y los medios de comunicación también. Mi experiencia con los medios de comunicación es que están abiertos a todos. Los medios de comunicación cuentan lo de la serotonina porque alguien ha pagado para que lo cuenten. Lo de la serotonina, esto lo viví hace 40 años, o sea, que en fin, los medios pero cuando esta misma mañana me han hecho una entrevista en el Heraldo de Aragón. Estaba yo en Atocha, entre obras y retrasos, y me han hecho una entrevista. Los medios, y la periodista que me ha hecho la entrevista, a mí me da muchísimo miedo las entrevistas estas por teléfono y tal. Luego mañana voy a leer algo y me voy a poner colorado de vergüenza porque seguramente no es eso lo que he dicho. Pero quiero decir que en todo caso la periodista, una chiquilla encantadora, que me ha estado 40 minutos preguntándome cosas y estaba, yo creo que sinceramente interesada en lo que le estaba, y mañana lo va a publicar. Los medios de comunicación publican lo que les dices. También, está bien, eso no me parece problema. Me parece mucho más complicado el sistema educativo. El sistema educativo, sí, la inteligencia emocional, exacto. Lo que pasa es que el sistema educativo en nuestro mundo occidental, otra vez, el mundo occidental de la productividad, del rendimiento, es un sistema en el que desde que tienen 3 años, el objetivo de la educación de las personitas de 3 años es que saquen un 14 en la EBAU. Y ya hemos terminado. Es decir, ya está. Y luego pretendemos que no estén locos. Están como cabras. Porque el único objetivo a partir de los 3 años es que saquen un 14, ¿o no? El objetivo del sistema educativo es que puedan sacar la nota de corte de medicina, en concreto. Aproximadamente un 14. Ese es el objetivo del sistema educativo. Entonces, ya está. Entonces, claro, ¿dónde está la educación emocional? ¿Dónde está lo que les puede hacer sanos y libres? Y libres, porque también os recomiendo un autor que todos sabéis, que todas conocéis, Byung-Chul Han, ¿no? Cuando dice cómo el sistema neoliberal actual en el que todos vivimos, ¿de acuerdo? Todos vivimos y además se ha votado, o sea, la sociedad somos todos, ¿no? Cómo ha hecho algo absolutamente brillante, ¿no? Que es convertir a los revolucionarios en depresivos, en deprimidos. Ya no hay revoluciones, porque lo que hemos hecho con esta sociedad del cansancio, es una de las obras que conocéis de Byung-Chul Han, ahí lo explica muy bien, ¿no? Cómo el sistema lo que ha conseguido es que los revolucionarios dejen de serlo porque empiezan a autoculparse a sí mismos, porque tienen un déficit. Ellos están mal hechos, les falta serotonina, tienen poca voluntad, no son suficientes, y se ha convertido, y hemos convertido, entonces ya no hay revoluciones, ni se las espera, no las va a haber. ¿Por qué? Porque el revolucionario se ha convertido en un deprimido, los hemos deprimido a los revolucionarios, es fantástico eso es fantástico. Y eso tiene mucho que ver también, naturalmente, con el colegio y con la búsqueda, otra vez, la exigencia en el sistema escolar, que el sistema escolar, otra vez, tampoco lo voy a criticar, el sistema escolar es el reflejo de la sociedad, es el reflejo de los padres que queremos que nuestro hijo haga medicina. Medicina, ¿entendéis lo que quiero decir con medicina? Porque hace falta un 13, un 14, no sé, una nota muy alta. Y desde que tienen 3 años a los pobrecitos les están... Y los profesores tampoco son culpables. Los profesores, ¿qué pasa? Es que si no consiguen que los niños aprueben la EBAU con notas altas, están fracasando en su cometido. Bueno, pues esta es la salud mental. ¿Queréis salud mental? Cerrad los colegios. Claro, no los cerréis, lógicamente no se pueden cerrar, pero vamos a cambiar los colegios. Vamos a cambiar los colegios, vamos a cambiar el sistema de acceso a las universidades, vamos a cambiar las universidades, vamos a dejar de hacer facultad de medicina y facultad de psicología. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo es posible que sigamos manteniendo a Descartes 3 siglos después de muerto? O sea, ¿cómo es posible que haya facultad de medicina y facultad de psicología? ¿Os habéis dado cuenta que eso es un sinsentido? Y que luego sigamos hablando de la integración mente-cuerpo. Es perder absolutamente el tiempo y la categoría. Seguimos hablando de que hay que integrar, y sin embargo tenemos facultades distintas. ¿Os dais cuenta del mensaje que estamos mandando con eso, no? Sí. Buenas tardes. Bueno, soy Yolanda Cuevas, soy psicóloga. Te conocí ya hace un tiempo en redes sociales y quería compartir un poco, ¿no? Lo que me pasó a mí al verte. Yo de repente dije, ostras, este hombre mayor, con tantos años de experiencia, tan como actualizado, ¿no? Entonces, yo lo que quería compartir es que yo en el 2011, yo trabajo con terapia MDR, trabajo el trauma, y desde el 2011 yo era un poco la rara en mi ciudad, ¿vale? Y en mi entorno. Y yo lo que me encontraba era la lucha con compañeros, psicólogos y psiquiatras, como diciendo,
¿qué haces ahora como destapando la caja de Pandora? ¿No? Eso es. Se te van a activar muchísimo más. Obviamente yo tenía clara el camino, ¿no? Y lo que me he encontrado es que, bueno, pues trabajando evidentemente, ¿no?, las experiencias de trauma, que trauma no solamente es lo que te pasa, sino también lo que no te ha pasado, que te tenía que haber pasado, y que no es solamente como hechos muy, muy vistosos, ¿no?, como pueden ser, bueno, pues secuestros, o pueden ser violaciones, o pueden ser… No, el trauma complejo. Exactamente, sino que muchas veces son pequeñas cosas acumuladas, ¿no? Exacto. Y que ayudar a la sociedad, ¿no?, a entender esto y darse cuenta que el pasado no está pasado, sino que está presente, activándose en el día a día, es muy importante. Y yo sé que el cambio cuesta, pero sí que quería compartir que algunos de esos psiquiatras mayores, ¿no?, hoy en día, que quedan pocos años, pues, según ellos, para jubilarse, pues alguno me ha contactado para decirme: Yolanda, ¿sabes el qué? Y digo: ¿el qué? Dice: que me estoy formando en MDR, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso es muy importante, y es ver un poco como la esperanza, ¿no?, y de que poco a poco pueda haber una transformación, y que igual ahora, obviamente, no hay un cambio ya, pero que si vamos sembrando entre todos vamos a encontrar sentido, y que apoyo totalmente esta idea de que un profesional de la salud mental no puede estar ejerciendo sin una mirada traumainformada y en el sistema de apego, que es básico, ¿no? Entonces, bueno, hay esperanza. Qué bien, como te lo agradezco, qué bien, sí, sí, bien, bien. Yo soy muy optimista, soy del Real Madrid, y eso es genético. Eso es lo único que se ha demostrado genético. Por cierto, nada más, nada otro que tenga que ver con los trastornos mentales es genético. Pero lo del Real Madrid sí. Soy muy optimista, quiero decir con esto, estoy completamente de acuerdo contigo, y eso lo he vivido igual que tú. Y como soy mucho más mayor, pues lo he vivido antes. Y soy muy optimista. Y el hecho de que estéis aquí todas y todos hoy me hace seguir siendo optimista, ¿no? Me parece que la revolución, este cambio, esta rebelión es una rebelión que tenéis que hacer. Yo ya no puedo hacer más de lo que hago, pero me encanta escucharte. Es decir, esta rebelión la tenéis que hacer, la tenéis que hacer quienes estáis aquí, tranquilamente, otra vez, sin bronca, ¿de acuerdo? Pero esta rebelión que es simplemente estudiar más, estudiar. Estos psiquiatras y colegas, estos médicos que tú me dices, una de sus características es que estudian más que otros. Sí, que leen más y que estudian más, sí, porque todo eso está publicado, todo lo que he dicho aquí, absolutamente todo está publicado, está hecho y está demostrado, y son hechos probados, como dice Ramsey. Me parece fantástico, sí, y sí, es cambiar la pregunta, ¿no?, de qué te ha pasado, eso me parece absolutamente fundamental para entender. Para entender, y en ese microtrauma, ¿no?, en esas carencias, en esas ausencias, en esos abandonos, en esos… No, porque cuando se habla de trauma es solamente eso, violación, pérdida, accidente… No, eso sin duda, eso es traumático y todo el mundo sabe lo que significa. No, pero estamos hablando de experiencias, de otro tipo de experiencias adversas. De hecho, hay también una corriente en la que yo también me siento cómodo, que es cambiar incluso lo de experiencia traumática por hablar de experiencias adversas. Experiencias adversas en la infancia. Experiencias adversas en la infancia que tiene que ver con que, otra vez, con que papá y mamá están trabajando hasta las 10 de la noche. Eso es una experiencia adversa. Esto no es políticamente correcto decirlo, ¿de acuerdo? Ya sé que alguien se va a enfadar conmigo por decir esto, pero bueno, pues no será políticamente correcto, pero ya tengo una edad como para que eso me preocupe poco, ¿sabes? Los amigos que tenía que tener ya los tengo. Pero eso es una experiencia traumática. Que el chiquitín esté haciendo la jornada laboral de un niño en edad escolar en nuestro país, la jornada laboral no la aceptaría ningún sindicato, estaría prohibida por la Organización Internacional del Trabajo. Y con 6 años están trabajando 12 horas. O sea, ningún adulto estaría trabajando, lo están desgraciadamente, pero estaría protestando porque está trabajando 12 horas. Los enanos están trabajando 12 horas. Eso es una experiencia adversa. ¿De acuerdo? Y luego cuando llegan a casa, además, pues hay una cuidadora que es estupenda, una persona encantadora, pero es una cuidadora que es distinta cada 3 meses. ¿De acuerdo? Y luego cuando llegan papá y mamá, además, en el fin de semana están papá y mamá, pero están cada uno con el móvil 4 horas. La media es de 4 horas, los adultos 4 horas en redes sociales, 4 horas diarias. Es decir, esas son experiencias adversas, ¿entendéis? Que es muy bien el matiz que tú haces, ¿no? Cuando hablamos en trauma, joder, es que todo es trauma. A lo mejor sí. Sí, sé valiente y míralo, sí, te da mucho miedo la palabra trauma. En resumen,
Esto es lo que llamamos también, tú y yo y muchos más, lo que llamamos lo sabido impensado. Lo que quiero decir para terminar, porque nos van a echar los bomberos seguramente, ¿no?, en algún momento, o todavía estamos en tiempo. No, estamos en tiempo. Es lo que llamamos lo sabido impensado. Recordad esto, por favor, lo sabido impensado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros pacientes, hablando ya de pacientes, todos nuestros pacientes saben esto que tú comentas. Todos nuestros pacientes saben que su historia, no importa el diagnóstico, todos saben que su historia, hemos terminado un estudio con 80 personas, 80 mujeres con fibromialgia, ¿no? Todas lo sabían. Y, por supuesto, con cualquier diagnóstico de SM. Todos saben que sus experiencias adversas tienen que ver con su diagnóstico actual. Todos lo saben. Lo que no saben es cómo contarlo, cómo pensar en ello y, por supuesto, cómo elaborarlo, cómo manejarlo. Es lo sabido impensado. Pero lo saben. Lo saben. Y tú tienes esa experiencia, igual que nosotros hace 30 años cuando empezamos a preguntar, tienen la experiencia de que no solamente no se desregulan, sino todo lo contrario, que necesitan hablar. Decíamos antes, pregunta, necesitan hablar de ello. Y la sanación y el progreso y la liberación, en cierta medida, pasa por hacerlo. El problema no es tanto la experiencia, lo que también se ha demostrado bastante bien, y todos los que tenemos práctica clínica estamos de acuerdo, el problema no es tanto la experiencia traumática, el problema está en no poder compartirlo. Cuando la experiencia traumática se puede compartir, te deja una cicatriz. La experiencia traumática, trauma significa, procede etimológicamente del griego, trauma es herida. Es herida. El trauma te deja una herida. Cuando esa herida se puede hablar de ella, se puede poner encima de la mesa de quirófano, y esa herida se limpia y se sutura, te duele y te queda una cicatriz para toda la vida. ¿De acuerdo? Pero se ha podido curar la herida. El problema del trauma es cuando no se puede poner encima de la mesa del quirófano. Entonces tiene que cerrarse sola esa herida y entonces se infecta. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Lo que hace daño no es la experiencia adversa. Lo que hace daño es que nadie te pregunte por ella. Lo que hace daño es no poder comentarlo, es no poder compartirlo. Eso es lo que hace daño. Por eso, otra vez, insistimos tanto, ¿no?, en que la salud tiene muchísimo que ver con el mirar, con el preguntar, con el escuchar, con el mirar. Sí, las experiencias adversas, si queremos salud, otra vez, no solamente salud mental, no, salud, porque lo que estoy diciendo de estos 1000 primeros días del apego, de la vinculación, del desarrollo del sistema psiconeuroendocrino inmunitario, de las experiencias traumáticas infantiles, hoy hay cientos de estudios, yo tengo la bibliografía a vuestra disposición, que demuestran cómo eso tiene que ver con las enfermedades autoinmunes, que cada vez, por cierto, hay más. Las enfermedades autoinmunes, ¿no?, la relación entre las experiencias adversas infantiles y psoriasis, dermatitis atópica, colitis ulcerosa, enfermedades autoinmunes. ¿De acuerdo? No, o sea, que no estamos hablando solamente de trastornos mentales. Yo estoy hablando como médico de una enorme cantidad, de un grandísimo abanico de manifestaciones que finalmente son, que es lo que quería insistir, que son manifestaciones del sufrimiento humano. Dejad de hacer etiquetas, dejad de poner etiquetas y pensad en que no importa luego cada persona en función de su contexto, de su historia, de su biografía, de su manera de hablar, lo va a expresar de una manera distinta, pero estamos hablando de manifestaciones del sufrimiento humano. Vamos a hablar, vamos a intentar entender el sufrimiento y no poner una etiqueta de forma inmediata y de forma urgente. No solo una etiqueta, además, lo que el DSM y esta locura de la psiquiatría contemporánea nos permite es poner varias. O sea, lo habitual, con un invento de la psiquiatría moderna que se llama comorbilidad, lo habitual además es que nuestros pacientes tengan 4 o 5 diagnósticos, como tú sabes muy bien, como sabéis todos muy bien, vamos. Pueden tener la misma persona 4 o 5 diagnósticos, con 4 o 5 tratamientos distintos, ¿no? Este es el cambio de mirada, en resumen. Sí, qué bien, muchas gracias. 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 ¿Tenemos todavía, me parece, algún minuto para alguna pregunta más? Allí tenemos. Genial. Tenemos otra pregunta allí, ¿no? Buenas tardes. Estás ahí. Gracias por la intervención porque me ha parecido brillante, simplemente brillante. Ha dicho cosas que me han tocado muy de lleno. Una de ellas ha sido, hemos convertido revolucionarios en deprimidos. A mí eso me toca directamente, porque por la experiencia personal me tocó enfrentarme a un caso de violencia de género. Y el problema no vino cuando yo tenía el problema vino cuando lo denuncié.
Porque si antes era el problema, una vez salido del juzgado, vamos lo que había allí. Entonces, el problema no es denunciarlo, el problema es darte de bruces contra el sistema. Hay todo un aparato organizado, está la Ley de Violencia Integral contra la Mujer del 2004, están todos los protocolos. El mismo que hace el protocolo es el mismo que cuando vas, no te digo que se ríe en tu cara, pero niega la mayor. Niega la mayor y te vas con el problema y con el ridículo, con las dos cosas. Sí, lamentablemente la psiquiatría, una parte de la psiquiatría, otra vez, no de ninguna manera toda, ¿no? Pero una parte de la psiquiatría ha sido históricamente, eso desde que la psiquiatría se aparece como tal, ha sido un arma de coerción. Yo creo que eso debemos de reconocerlo. Y ha sido utilizado, la psiquiatría y sus diagnósticos y sus tratamientos, ha sido utilizado por el poder como sistema de coerción de masa. Sí, eso es ridículo negarlo, vamos, está en la historia. La psicología y la psiquiatría, por lo que hemos comentado a lo largo de la tarde, ¿no? Es imposible que no sea subjetivo. Hemos hablado de que los diagnósticos son inventados, estos que son entidades interactivas. La subjetividad no se ha podido eliminar y no se va a poder eliminar de esto que llamamos psiquiatría. Es exactamente así, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que la psiquiatría tiene ideología. Por eso yo viví también, y tú te acordarás, porque lo vivimos juntos, el fenómeno de la antipsiquiatría, ¿no? Lo cual era muy chocante, ¿no? Y solamente... Alain, Ronald Alain, Franco Basaglia, tantos y tantos, ¿no? Cooper, ¿no? Decía que David Cooper, disculpadme ya la digresión a estas alturas, David Cooper, un psiquiatra de la época, decía que la única manera de arreglar la salud mental en el mundo era matando a todos los psiquiatras. El tipo estaba como una cabra, ¿no? David Cooper, un australiano, un personaje que vivía en el Reino Unido, un personaje... Bueno, dijo esta barbaridad, él sabía que era una barbaridad, lógicamente, pero lo que quería decir es que había que acabar con la psiquiatría dominante, y en eso es lo que estamos. Quiero decir, la psiquiatría es imposible que la psiquiatría no tenga ideología, es imposible. No, y por eso hay antipsiquiatrías, y ahora yo estoy hablando desde la post-psiquiatría o la psiquiatría crítica. ¿Os dais cuenta? No hay nada que sea anti-oftalmología o antirreumatología. Esto no ocurre en ninguna especialidad de la medicina, solo ocurre en la psiquiatría. Hay una antipsiquiatría o una postpsiquiatría, una psiquiatría crítica. En ninguna otra especialidad lo hay. ¿Por qué? Por la subjetividad. Sí, eso sí, es exactamente así. Hay que reconocer también que la subjetividad no se ha podido quitar. Y no se va a poder, además, ¿no? Porque la psiquiatría sigue siendo una ciencia social más que una ciencia médica. Bueno, ciencia médica, la medicina, por cierto, no es una ciencia. La psiquiatría no es una ciencia. Aprovechamos ya también para poner las cosas en su sitio. La psiquiatría no es una ciencia, no lo ha sido nunca. La medicina, de hecho, no es una ciencia. La medicina es una tecnología. La psiquiatría es una tecnología que se apoyan en ciencias. Biología, psicología, sociología, pero la medicina no es una ciencia. Es la medicina, la ciencia médica, no, la medicina no es una ciencia, no ha sido nunca. De acuerdo, la medicina, la arquitectura, la ingeniería son tecnologías, ¿no? Y por supuesto la psiquiatría, ¿no? A ver, lo primero, muchas gracias, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Hace 35 años aproximadamente tuve TCA, ¿vale? Tuve la gran suerte de tener un psiquiatra que pensaba exactamente igual que usted. Entonces, bueno, pues que la vida hay que vivirla y saber que al día siguiente te puedes estar peor o estar mejor. Claro. Y no taparlo con un medicamento, mañana otro medicamento y pasado otro medicamento. Claro. No sé, es un poco... A mí es que el tener TCA en su día me hizo valorarme como persona. La verdad que agradezco haberlo pasado, sinceramente, porque me ayudó a ser mejor persona y a intentar entender luego muchas cosas. Yo a mis hijos los he cambiado de colegio para que estén más a gusto, para que disfruten más, para que no les exijan tanto, para que sean más felices. Los he cambiado de ciudad, los he cambiado de todo para que ellos sean más felices. Entonces yo creo que eso me lo hizo el psiquiatra que me llevó a valorar. Me hicieron estudios médicos más profundos que sacaron que aparte de eso pues tenía otras patologías, bueno, a nivel cerebral, de tumores y demás. Y bueno, no sé, era otra manera de ver la medicina que yo creo que era más interesante de lo que es ahora, que todos son fármacos y todos son historias. Y de verdad que a todos los que tenéis aquí familiares con algún tipo de trastorno, el día que lo superen,
serán excelentes personas, o por lo menos lo intentamos. Intentamos apoyar a los demás, intentamos sacar una sonrisa y que se sientan orgullosos todos los que estáis aquí, que tenéis todos problemas o todos, de que de verdad que el día que se supera, luego la siguiente leche que das, dices, bueno, ya he superado una, voy a superar 1000. Muchísimas gracias porque alguien piense como yo, de verdad. Gracias. Es que Gracias a me ti. has dejado... Gracias a ti por compartirlo, qué valiente, ¿no? Muchas gracias, gracias a ti por compartirlo. Exactamente así, la vida duele, la vida duele y no hay una pastilla para la condición humana. No, para la condición humana no hay pastillas, de verdad, no hay pastillas, ¿no? Dicho esto, algo que en todo caso también quiero advertiros es que no se os ocurra, si alguno de vosotros está tomando medicamentos, no se os ocurra dejarlo después de salir de aquí y escucharme, ¿de acuerdo? No se os ocurra dejarlo sin contar con vuestro médico. Yo tengo debilidad, yo personalmente tengo debilidad por los médicos de atención primaria. A mí los médicos de familia, los médicos de atención primaria me gustan mucho, sinceramente, ¿no? Y tengo debilidad por ellos. No dejéis los medicamentos, no dejéis la medicación, pero yo he recetado muchísimos medicamentos a lo largo de mi vida. Yo no tengo nada en contra de los psicofármacos, que quede claro. No tengo nada en contra de los antibióticos. Tengo una cierta reserva ética y moral con respecto al abuso, al mal uso de los psicofármacos, al uso de los psicofármacos como anestésico otra vez de la emoción, ¿sabéis? Y como control otra vez de la población, pero en todo caso es el mal uso de los psicofármacos. Los psicofármacos en algunos momentos están perfectamente indicados, ¿no? El problema que tengo con los psicofármacos siempre no es el tiempo, es la duración, el tiempo que se mantienen, pero tienen su espacio, no dejéis de tomarlos sin consultar con vuestro médico, y como todos ellos producen dependencia, a pesar de que los laboratorios farmacéuticos dicen que no, pero es mentira, otra mentira más, como todos ellos producen, no se llama síndrome de abstinencia, le llaman síndrome de discontinuación. Es que la gente de marketing que trabaja para la industria farmacéutica, a quienes conozco muchos, es gente genial, ¿no? Entonces, en síndrome de discontinuación, o sea, si es tabaco es abstinencia, si es heroína es abstinencia, pero si es un antidepresivo es discontinuación. ¡Qué talento tienen!, ¿no? Gente genial. Entonces producen síndrome de abstinencia, entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo lentamente, hay que hacerlo despacio, y sí, hay que hacerlo, seguramente hay que hacerlo, ¿no? Pero hay que intentarlo, en todo caso, ¿no? ¿Tú querías también, había...? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, quería preguntarte una cosa, porque yo entiendo que el dualismo cartesiano del que has hablado, el separar el cuerpo y la mente, se ha hecho, bueno, se ha venido abajo hace bastantes años. Pero lo que no entiendo es cómo quieres intentar señalar lo que es una enfermedad mental si no utilizas una etiqueta, porque yo entiendo que la etiqueta es lo que hace que tú denomines a una persona como tal y que ella se identifique, y ahí es cuando cae, pero yo creo que la ciencia también es hija de su época. Entonces lo que pasa en esta época es que las farmacéuticas obviamente han tirado por el valor económico y por lo que pueden sacar, porque obviamente todo el mundo le interesa eso ahora mismo. Pero las etiquetas, la categoría semántica que requiere de la enfermedad para poder tú salir de ella siendo consciente de lo que eres, es primordial. Yo creo que no. No, Claro. es que yo he pasado por anorexia y el que me dijeran, tienes esto, puedes asumirlo o puedes dejarlo a un lado y seguir con lo que tú piensas que eres. Y yo obviamente pensaba que yo era esa enfermedad y ya está. Obviamente la etiqueta te la atribuye el resto, pero tú también tienes que saber que la tienes y que puedes salir de eso porque es lo que te engloba de esa manera en el momento. Yo creía exactamente lo mismo que tú cuando tenía tu edad, que de esto hace un siglo. Y la experiencia y mis pacientes, yo también es verdad que casi todo lo que he aprendido de valor, que creo que es de valor, de lo que sé, me lo han enseñado los pacientes. Y lo que en los últimos 20 años, por decir una cifra, no sé, 20, 22, 21, no sé cuándo, ¿no? Pero en nuestro centro clínico, en el que hemos visto miles de pacientes, ni uno solo, se ha ido con un diagnóstico de SM. Ni uno. Y no lo han necesitado.
No, lo que ocurre es que para eso necesitas tiempo, para eso necesitas trabajar como trabajamos. Es verdad, eso es cierto, y eso yo me siento un privilegiado desde el punto de vista profesional. Estuve mucho tiempo en un hospital público y hace también mucho tiempo que ya no lo estoy. Y no lo necesitan, esto me parece que es algo que nos creíamos cuando éramos jóvenes, pero no es verdad, lo necesitamos nosotros. La etiqueta, las etiquetas, el DSM se ha hecho para los psiquiatras, no para la población. El DSM no ayuda nada a la población. El DSM nos ayuda a nosotros porque hacemos este tipo de cosas y tal, y se creó, de hecho, así es, Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales. Se creó para ayudar a hacer diagnósticos y estadísticas, ¿de acuerdo? Pero no se hizo pensando en nosotros, ¿no? Y lo que necesita esta persona es darse cuenta de que sufre, que nosotros reconozcamos el sufrimiento, que le pongamos nombre al sufrimiento y que veamos qué se puede hacer con ese sufrimiento, pero las etiquetas, no, esto dices etiqueta con suerte, con el DSM, utilizando bien el DSM encima de la mesa, son etiquetas en plural. 3 o 4 en el eje 1 y un par de diagnósticos de trastorno de la personalidad, son 4 o 5. Si nos ponemos a hacer etiquetas, si nos ponemos a utilizar el DSM, vamos a hacerlo bien, y si lo hacemos bien, es ridículo. Así que yo no estoy seguro, pero eso también es subjetivo. Quiero decir, esto es lo que me parece a mí, pero reconozco que cuando apareció el DSM-3, que es al que yo me incorporo, estaba completamente de acuerdo contigo y me parecía que era así. Bueno, eres muy joven, y te lo digo como un halago, ¿eh? Eres muy joven, pero la juventud se pasa. Quiero decir que probablemente dentro de algún tiempo lo veas de otra forma, y si no, no hace falta. Tampoco. Pero darle alguna vuelta. Piensa solamente, la vuelta que te digo es que ¿para quién se hizo el DSM? ¿Para quién se creó? Si eso se pensó en que ayudaba a los pacientes o ayudaba a los profesionales y desde luego a la industria farmacéutica, sí, seguro. Hola, soy Esther. Nada, solamente dar una anotación. El doctor Marín hace muchas formaciones, hace muchos años, de las que tengo la suerte de participar hace tiempo, y es coherente completamente. Una de las formaciones es en psicodiagnóstico y jamás se nombra el DSM. No hace falta. No hace falta. Cientos de horas de contenido, cientos de libros, y en ninguna parte va a aparecer el DSM porque no hace falta. Y de verdad no hace falta, ¿eh? No hace falta. No, sí. Para hacer clínica, tratar con personas enteras, con personas con biografía, con historia, con sufrimiento, lo que es imprescindible es reconocer el sufrimiento y legitimarlo, legitimar las emociones, legitimar el miedo, legitimar la rabia, legitimar la tristeza. Ponerle nombre a eso, pues yo creía que era imprescindible, yo creía que era útil, yo creía que ayudaba. Los pacientes me han hecho saber que no, que todos se van con un informe, además le damos un informe, un papel escrito incluso, con sus ejes conflictuales, con su historia, y ni un solo diagnóstico de DSM, y no lo necesitan. No, yo sinceramente creo porque además, como te contaba antes, claro, yo he sido durante 25, 26 años miembro de la APA, que yo sé cómo se hacen los DSM y sé para qué se hacen y cómo se hicieron, sabes cuál era el objetivo de los DSM y poner etiqueta. Y luego, sobre todo eso, le hemos puesto mucha racionalización para darle sentido al DSM y al valor que tenía la etiqueta, y cuando yo tenía tu edad me lo creía todo eso, me creí también lo de la serotonina, lo de la dopamina, todo eso me lo creí, era lógico, ¿no? Estaba en su momento. Luego simplemente lo que pasa es que con el tiempo, con el paso de los años estudiando y viendo pacientes, pues vas poniendo un poco cada cosa en su sitio, ¿no? Y a mí me parece que algo que me pregunto cada día es al servicio de quién están las cosas, al servicio de quién está el DSM, al servicio de quién está el fármaco, al servicio de quién está el síntoma, de quién o de qué, ¿no? Y esa pregunta me ayuda también a entender al servicio de quién. O sea, ¿el paciente realmente necesita esto o lo necesitamos nosotros, ¿no? Hola, buenas tardes. Aquí. Excelente exposición, sí. Soy Laura y quisiera saber, desde su punto de vista, por lo que acaba de exponer, la esquizofrenia, desde un punto de vista muy positivo, ¿para usted creería que sería factible abandono de la medicación o que sea intermitente para una estabilidad, o la relación de abandono
de la terapéutica con la descompensación no es factible en su punto de vista? Depende, eso no puedo de ninguna manera. Yo te agradezco mucho tu confianza en mí, que yo pueda resolver eso. Me parece muy positivo y un poco kamikaze. En psiquiatría en este momento podríamos decir que hay dos grandes tipos de psiquiatría, ¿no? La psiquiatría es lo que llamamos la psiquiatría del déficit y la psiquiatría de la defensa. Hay una psiquiatría que piensa que hay enfermedades mentales que son enfermedades del cerebro causadas por un déficit que todo se corrige con un fármaco. Es la psiquiatría que se llama la psiquiatría del déficit, la psiquiatría del diagnóstico, de la etiqueta. Y luego hay otra psiquiatría que es con la que yo me siento más cómodo, que es lo que llamamos la psiquiatría de la defensa, que entiende que lo que llamamos esquizofrenia o cualquier otro tipo de diagnóstico DSM son intentos adaptativos. Son defensas, son intentos adaptativos, y ahí está la esquizofrenia, pero también la anorexia, la bulimia, la ansiedad, la depresión, la adicción a opiáceos, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años uno de los primeros chavales adictos en el Hospital de la Princesa, que había adictos a heroína, que entró, yo era muy joven, entró en la consulta, se me quedó mirando, se tiró en la silla y me dijo: tío, así directamente, me dijo: tío, no empieces con el rollo de siempre, ya sé lo que vas a contar, no me empieces con el rollo que tengo que dejar la droga, que tengo que dejar el caballo, que no me empieces con la historia. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque la heroína nunca ha sido mi problema. Mi problema no es la droga, mi problema no es la heroína es la solución. ¿Sabes? La heroína es la solución. El problema es lo que yo tenía en casa y por lo que me empecé a poner heroína. Así que la dependencia a opiáceos es un intento adaptativo, es la solución. Esto sé que suena mal, dicho así suena mal, suena raro, ¿verdad? Pero pincharse heroína no es el problema, otra vez, es la solución. Y es un intento adaptativo. Entonces la esquizofrenia puede ser un intento adaptativo. Quiero decir, en un caso concreto es un intento adaptativo, sí. El poder ver, sí, eso está también. Se puede entender así, quiero decir, que se puede entender. No es una enfermedad del cerebro. Otra vez eso sí que quiero mantenerlo, porque cuando hablamos de trastornos esquizofrénicos, otro tipo de trastornos psicóticos, trastornos bipolares, enseguida pensamos que son enfermedades. Y de hecho esta psiquiatría en la que estamos trabajando ahora tiene muchas dificultades para entender, para llamarle siquiera enfermedad mental. ¿Os habéis dado cuenta que yo no he hablado de enfermedad mental? Las palabras enfermedad mental no lo he dicho ni una sola vez. Y hago lo posible por no decirlo jamás. Como mucho hablamos de trastorno mental. Pero enfermedad no, porque otra vez decíamos, la enfermedad es la diabetes o la tuberculosis, ¿de acuerdo? O la enfermedad de Alzheimer. Pero no estamos seguros de que la esquizofrenia sea una enfermedad. ¿De acuerdo? Es grave. ¿Entendéis el matiz? Es que también hay una tendencia que, como es muy grave la esquizofrenia, puedo entender que la ansiedad, que la depresión, puedo entender que... Pero hombre, la esquizofrenia no me digas, la psicosis no me digas que no es una enfermedad. Pues a lo mejor no. A lo mejor no. Sí, naturalmente que sí, es escuchar voces, oír voces, oír... El fenómeno de oír voces, además, es transcultural. El fenómeno de oír voces es en algunos momentos y en algún... Depende de quién te hable, puede ser un esquizofrénico o puede ser un santo místico. Es exactamente así, o sea, la cultura define exactamente esto, depende de con quién hables. Si hablas con Dios, estás rezando, si Dios te habla, eres esquizofrénico. O sea, depende de quién y de cómo lo organices, de cómo pienses. El delirio puede estar perfectamente organizado por la sociedad, por la cultura, y entonces, curiosamente, está en el DSM como etiqueta. Entonces, si el delirio es compartido por la cultura, entonces no es delirio. Joder, qué talento también tienes que tener, ¿no? Qué talento. Con lo cual, todo el pensamiento basado de todas las religiones del planeta, que son delirantes, dejan de considerarse delirantes. ¿Hay algo más cultural en todo esto? ¿Se entiende? No os gustará, ya sé que no os gusta, pero entendéis lo que quiero. Mi trabajo es que se me entienda, no conseguir un consenso. Entonces, sí, el delirio esquizofrénico, el delirio paranoide, el delirio puede perfectamente ser adaptativo. Y muchos delirios, otra vez insisto, acaban contigo como santo. Eres una santa, eres un santo. Muchos de los santos del santoral católico eran personas delirantes, están delirando, sí. Ahora se entiende mejor que el delirio. Ahora cuando digo que puede ser religioso, se entiende mejor que los delirios pueden tener una función cultural, pueden tener una función adaptativa, que es lo que es una función defensiva. El delirio puede serlo, sí, escuchar voces, sí, escuchar personas que escuchan voces, muchas, proporcionalmente
más de una, aquí hemos llegado a ser cerca de 200 personas, pues entre 4 y 6 escucháis voces, todos los días, a diario, escucháis voces. No pasa nada, es un fenómeno completamente normal. Es un fenómeno completamente normal y puedes tener... Y las alucinaciones visuales en concreto no son esquizofrénicas, son histéricas, son conversivas. Claro, entonces depende de cómo sea la alucinación visual. Eres, en todo caso, un trastornado mental o eres una santa, que ves a la Virgen, que se te aparece la Virgen. Que se te aparezcan, claro, exacto, claro. Si lo ves desde lo religioso, ya no es psiquiátrico. Cómo mola, ¿eh? Si tienes una explicación religiosa, ya no es psiquiátrico. Si no tienes una explicación religiosa, yo no tengo necesidad de tener esa explicación religiosa, entonces es psiquiátrico. Ver a la Virgen, para mí, y contar después que has visto a la Virgen y todo lo que se organiza alrededor de ver a la Virgen, es un delirio. Lo que no se puede hacer con ningún tipo de trastorno. Cuando la psiquiatría actual lo único que tiene son medicamentos. Lo que estoy planteando toda la tarde es que en lugar de medicamentos vamos a hacer otras cosas. Si en lugar de medicamentos a esta persona la podemos ayudar de otra manera, la podemos escuchar, podemos que se sienta mirada, que se sienta entendida, que legitimemos su necesidad, su sufrimiento, su dolor, sí, ya no va a necesitar seguramente tener esas visiones ni esas alucinaciones auditivas o visuales, no va a necesitarlas. Puro estrés crónico, cortisol y citoquinas, si está bien, ahora mismo los mecanismos, y de hecho lo que se plantea en este momento como otro modelo, ya que el modelo de la serotonina no sirve, lo que se plantea es que parte de la sintomatología, de alguna de las sintomatologías de lo que llamamos trastornos mentales, tenga que ver con la inflamación de bajo grado de las células gliales, o sea, del encéfalo, una vez que se sabe que la barrera hematoencefálica ya no es lo que creíamos que era. En fin, bueno, pues sí, se puede explicar bien. Lo autoinmune se explica muy bien en función de qué, en relación con el estrés crónico. El estrés crónico de estas personas con esta historia, con estas adversidades infantiles, con esto que estamos contando, ¿no? Con esta falta de espacio, con esta falta de palabra, acordaos, ¿no? Que enfermamos por falta de vocabulario. Entonces, ¿cómo podemos sustituir, para terminar y contestarte, porque te quiero contestar, ¿no? con todo el cariño que pueda, ¿cómo podemos sustituir los antipsicóticos? Claro que se hace, y de hecho hay muchos espacios, muchos lugares en el mundo en el que los brotes psicóticos se tratan sin medicamentos, ¿no? ¿Cómo se hace? Hay que buscar alternativas. O sea, lo que no se puede hacer es que si una persona solo tiene antipsicóticos, no le puedo quitar los antipsicóticos. Eso está claro, ¿verdad? Ha quedado claro eso en todos los momentos. No, tengo que hacer algo, no le puedo dejar. Lo único que tiene, que ese es el problema de la psiquiatría actual, que lo único que tiene es antipsicóticos. Claro, entonces no le puedo dejar los antipsicóticos sin alguna de las alternativas que hoy sabemos que son eficaces, ir haciéndolo compatible, ir reduciéndolo, o al menos intentándolo, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. El tiempo se acaba, no hay más tiempo. Darle las gracias al doctor Marín por esta rebelión sin conflicto, no ha habido ningún conflicto. Y nos quedamos con esa pregunta, yo me voy con esa pregunta en la mente del ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sois una bendición. Os agradezco de todo corazón vuestro cariño y vuestra amabilidad y vuestra paciencia. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias.